Dios, Hugo Martínez. Muy bien, indicaciones de Francisco Chequearse, tiro libre, señoras y señores, pertenece al repollero. Pelota en el aire, dejó correr al portero, golpe de cabeza. A ver qué dice el juez. ¿Qué pasó, Ricardo? Pero llegó a tocar allí en manotazo de Rodríguez y después pegan la cabeza del hombre de Libertad. Se salvó en esta. No fue buena la salida de Rodríguez. Tiro de portería para Guaraní. La app Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicale Ecopetrol Vamos. Automóvil Supli está de aniversario. Celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Con Juan marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad y litros lo indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota al medio, marca en esa zona, viene buscando Mansur, pelota suavecita sobre mitad del terreno, está entregando la pelota para Báez, va corriendo bien, se manda arriba en esa zona Benítez, está corriendo al Cid, se manda arriba pegadita a la raya, juega, levanta la cabeza, está dejando de taco, entregó para Mansur, toca, cuidado con esta, es Maíz movió, qué buena acción de Guaraní, a ver, Benítez le pegó esa pelota, buscó el arco, Ricardo. Bueno, llegó bien, se filtró la delantera allí del conjunto de Guaraní, el remate no fue lo suficiente bueno de parte de Benítez, o por lo menos con la potencia que merecía ese remate a las manos seguras del arquero Morini. La pelota para el fondo, sale el portero Gomarelo. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Por la primera fecha de la categoría Primera B, esta mañana en cancha de Nacionales por Colombia le ganó por 2-1 al equipo de 29 de septiembre. La pelota de Roque juega esa pelota de Carlos Cortita, entregó para Hugo. La pelota por el medio tiene Martínez, juega más arriba, dejó para Roque, capitán de equipo. Este movió sobre su derecha, la viene buscando bien Iván, se mete Ramírez por el medio, busca la diagonal, a ver qué hace con ese balón, juega pelota al fondo, entregó para Diego Viera, sale del fondo el repollero. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita, delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable, Energigas, para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota al fondo, sale Martínez, juega para el legendario. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Realmente es así, es un clásico entre Guaraní y Libertad, Guaraní, un clásico sin ninguna duda. La pelota para el fondo tiene Morineo, le pegó, tiró para Libertad, pelota en el aire, va saliendo Vargas, la pelota de Vargas movió, entregó sobre punta derecha, va clavando en la pelota Martínez, juega bien al medio, entregó para Maíz, y te soltó sobre la izquierda, el rebote de Martínez, juega para Mansur, corre, se manda arriba, levanta la cabeza, entregó para Fernández, tiene Diego, se manda pegadita la raya, levantó, tiró de zurda, se equivoca, pelota al fondo, sale Viera, juega para Libertad. Con todo que te queremos ver grande el Berrojato, que es sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya, Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. El partido de pelota al fondo. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Y La Plata Empeños es lo que necesitas, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py, La Plata es justo lo que necesitas. Ese sector de platea frente a las preferencias en un 80% poblado, ¿o estoy exagerando, Víctor? Sí, yo creo que sí, Diego, 70-80% más o menos poblado ese lugar. Sobre hora, como decíamos, incluso iniciado el partido, entraron muchos hinchas de Libertad y Guaraní. Fíjate, sector preferencial, si miramos a los costados, misma cantidad que platea, Víctor, ¿eh? Sí, pasa que este suele ser el lugar que más se utiliza porque aquí vienen los socios, los vitalicios, y generalmente, y hasta ha pasado en más de un partido, que en preferencias haya más movimiento de público que incluso graderías. Sí, señor, saque de costado, sector defensivo, cerca del banderín, pertenece al legendario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de ¿Cómo felicidades. es el partido por ahora, Ricardo? Bien jugado el partido por ambos equipos. Vamos a ver quién comete el primer error para que se abra el marcador, porque los dos tienen potencial para hacerlo. La pelota sobre punta sur, saque de costado, pertenece a Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electropar y sea 40 años generando soluciones con energía. Cerquita de los 10. Concurso de cuentos breves de Comecipar, dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py.
Cristal, sede Central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabo Sur, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar, Unisal. La pelota para el fondo, tiro de portería para el legendario. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional, Upizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Juana, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. El partido por ahora 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota de Iván Ramírez, levantó, tiró pelotazo largo al fondo, golpe de cabeza, pelota para Marcelo Fernández, viene buscando Marcelo, está dejando cortita, pelota sobre derecha, el rebote pertenece a Guaraní, el pelotazo largo de López, arriba por elevación sobre punta sur, va parando bien Benítez, viene saliendo el volante que tiene Guaraní, en la marca de Rocco, pelota a un costado, iba el rebote, no podía, fue Lorenzo, viene buscando la media cancha, tiene bien Maíz, cuidado con Guaraní, toca bien de primera Fernando, entregó para Benítez, cuidado con Guaraní que busca el primero, cuidado con el legendario, viene Marcelo, le va a pegar Fernández, juega bien, a ver Mansur se acomodó, jugando bien sobre punta zurda, tiene Cantero amagó, corrió, marcó Marcelo Fernández, el rebote para Martínez y avanza Guaraní. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. En el segundo partido de la fecha 1 de la categoría Primera B, Fulgencio Yegros como visitante en el Fortín le ganó a Presidente Hayes por 1-0. La pelota sobre la derecha, tiene bien Benítez, se manda arriba la marca de Martínez, coloca bien para Espinosa, juega en Jiménez, pelota al fondo, juega para Lorenzo. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Lo tocaron a Lorenzo, Víctor. Así es, la falta de Daniel Pérez contra Lorenzo Melgarejo. Tiro libre para Libertad. Explotamos todo en Bristol, Black Friday con hasta el 50% de descuento. Llámanos al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Interesante está el partido, Ricardo. Sí, bueno está el partido. Estaba observando un poquito lo solo que juega de arranque, Fernando Fernández. Creo que hay que acompañarlo un poquito más, pero hoy decidió poner mucha gente en la mitad de la cancha Francisco Arce. Cuidado con López, que es la segunda falta que comete el zaguero, Víctor. Así es, falta de vuelta contra Marcelo Fernández. La infracción, por ahora no hay amarilla para Mario López. Sí, señor, tiro libre para Libertad. Aún no sos asegurado, ingresar rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Señoras y señores, tiro libre para Libertad. El partido se mantiene 0-0. Todos mienten, digo por la feria de vehículos menos la de Automotor. 1 al 30 de abril en todos los showrooms de Automotor. Automotor, tu punto de partida. Compra en mayoría, sé que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, ruta 1 y ahora también en Capiatá, ruta 2, kilómetro 21 y medio. Estamos llegando a minuto 13 en la parte inicial. Por ahora, tiro libre. A ver, pertenece a Libertad. Le pegó Martínez, pelota en el aire, el cabezazo de Lorenzo. Pelota arriba. ¿Qué pasó, Ricardo? Hubo falta, parece, previo al cabezazo, pero qué mal cabeceó aquí Lorenzo Melgarejo, acostumbrado a hacer grandes goles, lindos goles de cabeza, esta vez no acertó. Tiro de portería, pertenece a la visita. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Excelente, como siempre, la atención aquí en Cancha Libertad. Muy buena atención de la gente de Libertad aquí en el sector de cabina. La pelota al medio, sale Fernández, falta. ¿Qué pasó acá, Víctor? ¿Lo tocan a Fernández? Así es, falta de Álvaro Campuzano contra Diego Fernández. Tiro libre para el legendario. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, sin su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento y te regalo un kit de seguridad Cumo. Mejor en todos los caminos. Antes se retiró del fútbol profesional, si mal no recuerdo, en Libertad, Víctor. Francisco. Sí, en el 2004 había jugado con la camiseta de Libertad. De Japón vino Libertad, si mal no recuerdo. 2003 en realidad, porque recuerdo había jugado una serie,
un grupo de Copa Libertadores, esa vez que Libertad jugó ante Tolima, otro equipo colombiano, y después de eso anunció su retiro. 2003 fue el retiro de Francisco Arce, la última camiseta efectivamente la de Libertad. Él coincidió con Alvarenga en Libertad. No estaba en Olimpia todavía cuando eso Alvarenga. Estaba en Olimpia todavía. Carlos Alberto González. Sí, yo creo que con él sí. Porque sí. me acuerdo en los tiros libres era toda una adivinanza quién le pegaba por los buenos pateadores que tenía Libertad. Sí, en ese 2003, exactamente. Sí, tendría que buscarlo a Alvarenga, pero a mí me parece que él está en Olimpia porque recordará que Guido fue campeón de esa Recopa Sí, que se juega con Olimpia, y eso ya fue en el 2003. Por eso me parece que ya no coincidieron. Ah, sí, tenés razón. Estuvo. Y esa vez fue lo del blooper del jugador de Libertad, del lateral izquierdo. Arnaldo Vera, Sí, ante ¿verdad? Emelec. Sí, ese año fue. Ese año fue, sí. Sí, señor, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, primera etapa. Pedro Chaco, precio calidad de litro 6 lo indica Diego Iván. Señoras y señores, 0-0 el partido aquí en la Huerta. Y su seguros Chaco. De hecho, Arturo Máximo Rubín le puso como mote al verdadero mago, Guido el Mago Alvarenga. La pelota para el fondo, sale, viene buscando esa pelota Martínez. Está dejando el verdadero mago, digo, que no quede ninguna duda. La pelota al medio, viene bajando esa pelota Mansur. Dejando cortita sobre punta derecha, sale López el ceguero. Levantó la cabeza, dejando pegadita la araña. Otra vez dejó para Mansur. Toca del fondo Laurinegro. Inútil que estudie en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mil empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil La empeños. pelota arriba, el partido está 0-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay La Flores. pelota para Fernández, juega esa pelota dejando cortita para Mansur, levantó la cabeza, botín derecho, pelota para el fondo, va llegando primero el zaguero Viera dejó, entregó para su arquero Morínigo, baja la pelota por media cancha, entregó para Campuzano para Ramírez, pelota al fondo, toca la pelota al repollero. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota para Iván, se mete bien recostado sobre punta derecha, entregó para Lorenzo bajó para Franco, toca la pelota, Libertad entregó para Martínez, está clavando esa pelota Hugo, movió sobre la izquierda, pone bien, entregó para Gutiérrez, pelota al fondo para Roque, otra vez para Gutiérrez, toca lentamente la pelota Libertad. Con Tokio te queremos ver grande el Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Estamos llegando a minuto 18. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicahuel y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perfecto, Socorro Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo ¿Cómo están Hierros. los técnicos por ahora, Víctor? Y aquí no el supote de siempre, brazos cruzados, casi hablando poco, se nota que con él ya todo se ajusta en la semana y quizás algunas cosas puntuales simplemente en el campo de juego. Arce sí más activo, me parece que él está queriendo que pese un poquito más su lado izquierdo por la forma en la cual le habló recién a Alexis Cantero y también a Diego Fernández. Sí, Ricardo F. No, lindo el partido que están jugando Guaraní con Libertad. A mí me quedó el tema de Arce en Libertad, si llegó a coincidir o no con Guido Virgilio Alvarenga, pero no me acuerdo en realidad. Tengo vagos recuerdos, pero no le voy a discutir a Víctor porque tiene muy buena memoria. La pelota para el fondo, sale Viera, juega pelota al fondo, entregó para Gutiérrez. Centro de Material de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra La fortaleza. pelota al fondo tiene Viera, mueve la salida, está dejando el 5, levanta la cabeza, puente derecho, juega bien suavecita, entregó para el Roque. El Roque juega más atrás para el venezolano Gutiérrez. Está parando la pelota, otra vez pelota al medio. Víctor, ¿qué pasa con Martín? Diego. Sí, te escucho. Vos sabés, yo me quedé también pensando en eso. ¿Y sabes dónde está mi error? Que en realidad
2004 fue, y ahí sí jugaron juntos, porque Alvarenga 2003 jugó en Olimpia. Entonces Chiqui en el 2004 jugó en Libertad y se retiró y fueron compañeros con Alvarenga. Ricardo. No, y por ahí, sí, por ahí habrá sido, Víctor, porque yo me acuerdo de los partidos que se perfilaban los dos para pegar a la pelota, zurdo, derecho, y era la duda quién pateaba, ¿verdad? Sí. Por eso, simplemente por eso. Y así como dije, pero me confundí, en Libertad jugó esta Libertadores con Tolima. Y aquí tengo, por ejemplo, jugaron Villar, Francisco Arte, Arnaldo Vera, Edgar Robles, Gustavo Morínigo, Guido Alvarenga, Freddy Vareiro, Derlis Soto, técnico Víctor Genes, de ese equipo 2004 de Libertad. Qué bárbaro. Mirá, Víctor Genes. Equipazo. Víctor Genes está ligado a Strugay, ¿verdad? Tipo una dupla era. Sí, exactamente, así es. Strugay recién retirado en ese momento. Totalmente, sí, señor. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Ahora como Guido Alvarenga no hay otro, ¿eh? Yo no encuentro un jugador como Guido Alvarenga. No encuentro en el fútbol paraguayo en la actualidad. Si buscamos, no lo voy a encontrar. La pelota por el fondo tiene Marcelo Fernández. Mueve la salida para el repollero. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Semana Santa en Electroban, comprando productos de la marca HD Play. Tienes regalos increíbles. Electroban, mejorando tu calidad de Y si vida. buscamos en los últimos 5 años, tampoco vamos a encontrar un jugador al estilo de Guido, el mago Alvarenga. Sí, Juan, seguimos vendiendo. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTS por La Emoy. pelota sobre punta derecha, viene buscando esa pelota bien. Levanta esa pelota, tocando bien por arriba, por elevación, golpe de cabeza, Huguito Martínez. Entregó para el fondo para Gutiérrez. Toca la pelota, Libertad. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Por la categoría intermedia, en esta mañana de sábado, Tacuari le ganó por 3-1 al 12 de junio. La pelota para quién, para Marcelo, levantó, tiró, golpe de cabeza, Lorenzo llegó de cabeza, Ricardo F. A eso me refería cuando recién cabeceaba mal Lorenzo Melgarejo. Qué raro, decía. Esta vez sí aplicó el cabezazo con potencia que pasó cerca del palo izquierdo. Está llegando permanentemente el conjunto de Libertad. Tiro de portería para Guaraní. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Y la potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construye contigo. Después estamos con Jorge Casal, con Jorge Sosa para el juego contra Olimpia y Sportivo Luqueño en Sajonia. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Ese partido va a arrancar 20-15 y Fabián Bustos va a debutar como técnico decano. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Y con Casa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo La historia. pelota para Marcelo, se mete bien sobre punta derecha. Fernández movió, levantó la cabeza, bote derecho, juega esa pelota para Iván Ramírez. Este juega para Viera, le va a pegar. A ver, tiene Viera, está en territorio legendario. Viera con esa pelota, jugó suavecita, entregó de primera, movió al medio. La marca de López, será saque de costado. Cerca Sergio Aquino, saque de costado para Libertad. Fácil es la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Catedral Weekend es del 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El balón para Hugo Martínez, otra vez entregó para Gutiérrez, cabeza levantada, juega esa pelota sobre extremo derecho. Entregó para Campuzano, Campuzano para Viera. Viera movió para Fernández y otra vez para Viera. Qué buena acción de Libertad. Busca el primero, se defiende Guaraní. Balón sobre el costado izquierdo. La viene buscando Jiménez, pano de zurda. Levanta la cabeza, juega al medio, entregó para Gutiérrez. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de Pechugón. En Bancom te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancom crece desde la raíz. Al minuto 25. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos.
Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power Nafta, fórmula super, fórmula regular y más. En todas las estaciones de la Repsol país. Saque de costado para Guaraní. Record Electric presenta cables Induscabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos representa y distribuye a Record Electric Saica. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Beef deja su sello en cada corte. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Un partido muy parejo, muy disputado, Ricardo, por ahora. Sí, pero mejor el conjunto de Libertad, del Patito Aquino, que está llegando al arco rival. La pelota, el cabezazo de Vargas, juega esa pelota Martínez, va soltando Martínez, se equivoca, viene Campuzano. Campuzano dejó otra vez para Hugo, viene buscando Lorenzo, va ahora a la derecha Lorenzo, entregó para Roque, movió, jugó para Martínez, toca, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, su primera etapa. Pedro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros Chaco. El clásico entre Libertad Guaraní, 0-0 aquí en Tuyocuán. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La pelota para Marcelo, viene buscando esa pelota. Lorenzo dejó de taco, Roque le va a pegar, dejó Lorenzo, está, tiró. Tapó el arquero, desvió. La pelota para Roque, tiene Roque, dejó correr esa pelota, Ricardo. Dos tacos seguidos, uno de Lorenzo, otro de Roque, el remate de Lorenzo que se desvía levemente y después el arquero aplica el manotazo, otra vez cerca Libertad del gol. Tiro de Gine. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Víctor. Hugo Martínez. Le va a pegar Martínez, tiro libre para el Marelo. La familia de multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal calidad papasa. Con Banco, cobra con QR, Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de Billetera Mango. La pelota suavecita para el portero Rodríguez y Víctor. Me escribe el colega Dani Flecha, a quien le agradezco desde ya por la sintonía. También me hace recordar algo y ustedes recordarán lo mismo. Guido Alvarenga en ese 2003 que hablábamos que jugó con Olimpia. ¿Se acuerdan que el último partido del año fue un desempate entre Olimpia y Libertad en el clausura? Que termina en penales y justo Alvarenga falla el penal decisivo y Libertad campeón. Y al año siguiente él va a jugar a Libertad. Claro, no estamos insinuando nada, simplemente recordando esa situación tan particular que se dio con Guido Alvarenga en el 2003-2004. Muy bien, un saludo para Dani Flecha, el colega. Así es, gracias por la sintonía, Dani. Muy bien, pelota. Cuidado, Víctor, acá choca Iván Franco, ¿con quién? Con Aldo Maíz, ya los dos se levantan. Muy bien, pelota al fondo, sale Guaraní. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol Esvilasca, nuestra calidad a su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota para Guaraní, Maíz colocó, jugó para Fernando. La marca de vida, el rebote para Mansur pierde esa pelota y le va a ganar en esa zona. Viene bajando la pelota Marcelo Fernández Domina, levanta la cabeza por de hecho, juega, que bien se escapó, que bien se escapa, corrió Marcelo, levanta la vista, sigue, escapa de Canteros, vuelve a girar, a ver, volvió con esa pelota, giró, le robaron en esa zona Martínez, saque de costado para Libertad. Con Toque te queremos ver grande el Roja, Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probado ya. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, ya mira Caricia. La pelota sobre punta derecha, tiene Franco Domina, se va a escapar, dejó de primera, soltó, movió. La marca de Martínez, juega, revienta esa pelota, balón por mitad de terreno. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Afíliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online, completa los datos, Caja Mutual. El ambiente es excelente en las tribunas, los cánticos, el ambiente, Víctor. Así es, ambas hinchadas están animadas, Libertad con los instrumentos, con el público de la escolta, Guaraní hoy sin bandera, pero tratándose de hacer sentir los muchachos de la raza. Muy bien, pelota al fondo, sale el portero legendario con Rodríguez. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación de karaoke, restaurantes. Estamos en el Shopping del Sol. Con la app Vamos de Copetrol, paga tus kilómetros acumulados con Supra aditivada cuádruplicas y con el ITS 10 triplicas. Copetrol, vamos. Cerquita del minuto.
minuto 30. Automóvil Supli está de aniversario. Celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. La pelota de Pérez para Guaraní. Mandó el centro, pelota, el rebote de Martínez. Coloca para Libertad. Pelotazo largo arriba. Viene por la media cancha. Pelota al fondo. Agarra, tiene Franco. Movió otra vez para Marcelo. Incisivo. Rápido Marcelo. Se mete Fernández. Ganó. Fondo de cancha. Busca el primero. Pone la pausita. Dejó para Iván. Le va a pegar Iván. Iván corrió. Ganó. Entregó para Marcelo. Levantó el centro. Se desvió. Y la pelota, el tiro de esquina, Ricardo. Muy buena la jugada de contra del conjunto de Libertad. De Franco con Marcelo Fernández. La devolución de Franco, Marcelo con el remate, la pelota al córner, está llegando, cuidado que en cualquier momento Libertad llega al primero. Marcamos el tiempo. Neumático Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro, indica Diego Iván. Aquí en la Huerta 0-0. Y su seguro Chaco. ¿Quién le pega a Víctor? Hugo Martínez. Le va a pegar Martínez, tiro libre de esquina. El árbitro va a autorizar. El árbitro Blas Romero. Vamos a ver si llega gol. Libertad o no. Pelota en el aire, el cabezazo. Roque cabeció solo, Ricardo. Solo y mal el cabezazo de Roque Santa Cruz. Ahí habla con sus compañeros como no entendiendo lo que pasó. Sí, señor, es correcto lo que dice Ricardo. Tiro de portería para Guaraní. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicera, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanatos, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicera, proyectando Guaraní juntos. este martes por Copa Sudamericana, líder del grupo Guaraní de local frente a Independiente de la Argentina. La Plata Empeños, con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Y si hablamos de Libertadores, otro líder, estamos hablando de Libertad de local frente a San Paulo por su grupo. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Concurso de cuentos breves en Comecipar, dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. ¿Qué pasó acá, Víctor? Lo tocó después de que ya soltó la pelota Gustavo Vargas al hombre de Libertad. Creo que se salva de la amarilla. El que cayó fue Lorenzo Melgarejo tras la falta de Gustavo Vargas. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Y hablando de ese color mencionado, Víctor, hasta ahora no hay tarjetas amarillas en el partido. No, por ahora no, sin amonestados. Muy bien, tiro libre para el Gumarelo. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional o pizza, calidad desde su origen. El partido se mantiene 0-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. El remate de Martínez se desvió. Tiro de esquina para el Gumarelo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Navarra, Gumarelo, donde está en la escolta. Tiro libre de esquina. Le va a pegar esa pelota el encargado, Huguito Martínez. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kento en Chacomer, respaldo total. Explotamos todo en Bristol, Black Friday, hasta el 50% de descuento. Llámanos al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota al centro, cabezazo, Lorenzo vuelve a puntear, a ver, remata el arco, gol. Campuzano, gol. Aparece Campuzano dentro del área se metió Campuzano, una volea, la pelota le quedó a Campuzano de volea frente a la humanidad del arquero Rodríguez, de un tiro de esquina, el rechazo, el cabezazo por el medio, Lorenzo de volea y otra volea, de volea a volea, en la última le quedó esa pelota Campuzano sobre la humanidad del arquero uruguayo Rodríguez, y el gol del equipo repollero. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad acaricia,
Libertad acaricia. Libertad cerquísima del torneo Apertura. Repito, ¿sabe cómo está la cosa? Libertad en este clásico le gana a Guaraní por 1-0. Y pasaron, ¿cuánto? 1 o 2 minutos cuando decían en cualquier momento se llega al gol de Libertad por la forma en que estaba asediando, por la forma en que estaba llegando, con claridad por momento. Otros momentos no tenía claridad, pero igual llegaba metiendo la pelota al área, esta vez en un tiro libre de esquina, producto de un remate de Martínez desde fuera del área. Cuando parecía que despejaban, que sacaban el peligro, aparece Lorenzo Melgarejo para meter la pelota al área. Y después también en una estupenda volea, en una jugada acrobática de parte del volante central de Campuzano. La pelota que pasa por encima de la humanidad del arquero que se tiró pero que no llegó, para que Libertad lo gane por 1-0. Momento del gol. 33 minutos, primera etapa. Gana Libertad 1-0. Ingresa a www.apostar.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. ¿Se entendió? Gustavito, ¿vos entendiste, Gustavito? Marcamos el tiempo de juego, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Diego Iván. Libertad gana por 1-0. Y su seguro Chaco. Se entendió, Gustavito. 1-0 gana el puntero del campeonato invicto del torneo. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Cerca el banderín, saque de costado. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota al medio sale en esa zona. Fernando se le va esa pelota. Fernández, saque de costado para el equipo aurinegro. Este fue el segundo gol de Álvaro Campuzano en lo que va del campeonato y su quinto tanto con la camiseta de Libertad. Saque de costado para Guaraní. Automotor, feria de verdad 1 al 30 de abril en todos los showrooms de Hyundai, Geely, Suzu y Sanyang KGM del país. Automotor, tu punto de partida. En el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. La pelota al medio sale en esa zona. Iván pone la pelota para Hugo. Toca, levantó la cabeza. Viene bajando la pelota. Roque, sí, Ricardo. Bueno, acá doble falta que no cobra el árbitro. Caído Martínez, caído Campuzano, que ahora se levanta pidiendo que el árbitro cobre algo. La pelota de Martínez coloca para Guaraní. Le va a pegar Maíz. Maíz levantó, juega bien, entregó para Mansur. Este movió sobre punta derecha. A ver si empata Guaraní. Pelota en el aire, el cabezazo. Marcó Gutiérrez. Pelota para Roque. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol y Filasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota del arquero Morini, levantó, tiro, pelotazo, Lero, corrió, se manda arriba primero López, está amagando López juega, dejó su visita, movió para Cantero. Con Tokio te queremos ver grande el Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probado ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. No hay tarjeta por ahora, es llamativo, ¿te parece o no, Víctor, lo del árbitro Romero? No, por ahora no. Por ahora se mantiene con la vara alta para las tarjetas del árbitro Blas Romero. La pelota al fondo tiene Vargas, movió la salida para Guaraní. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Saque de costado sobre el sector preferencial, pertenece al legendario. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertos Cumo tenés 20% de descuento y te regalo un kit de seguridad. Cumo, mejor en todos los caminos. 1-0 Libertad. En UTIC, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTIC, el futuro lo decidís vos.
Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Ricardo, es impresionante, hay que decir las cosas como son. La atención de la gente liberteña, a cada rato con cositas, Ricardo. Totalmente, bien atendido nosotros siempre aquí en la cancha de Libertad. Sí, señor, pelota al medio, sale Guaraní. ¿Qué pasó con el árbitro? ¿Pita falta o no, Víctor? No, en esta no se quiso recostar Lorenzo Melgarejo por Daniel Pérez. Justo Pérez se movió y ahí cayó el liberteño, por eso no hay falta. Muy bien, señor, gana Libertad por 1-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. La pelota para el fondo, con esto Libertad suma 36 puntos en la tabla de posiciones. Tremendo puntaje invicto en el torneo. Hay que ver, Víctor, si Libertad tiene o logró en algún momento dado una campaña como esta. Pelota de Fernando, le pegó Mourinho. El remate de Fernando era el empate, ¿viste? Perdón, Ricardo. Sí, bien allí Guaraní en esta jugada, pero mejor aún el arquero. Parecía que se le escapaba, sin embargo volvió a atrapar ese balón. Después del gol de Libertad se despertó Guaraní. Marcamos el tiempo. Neumático Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Pietro Chaco, precio, calidad y litros, indica Diego Iván. Libertad gana 1-0. Y su seguros Chaco. La pelota al medio tiene Hugo. Viene buscando esa pelota Martínez. A ver, Franco Martínez. Segundo. No le quedó larga esa pelota a Marcelo Fernández. Le queda para Iván. Iván tiene, movió de primera. Hugo, fondo de cancha. Iván corrió, ganó. El arquero, pelota a un costado y sale buscando en esa zona Cantero. Juega para Guaraní. Olvídate de los metales oxidados. Aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo de Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur casi perpetuo, Socorro Ñembo y ventas al 0983-309-813, Red de San Justo Hierro. Acá me dice Víctor, me dice Ricardo, con Israel creo que Libertad tuvo algo parecido a esto, ¿eh? Con Rubén Israel. Sí, yo recuerdo en ese 2008 arrasó Libertad. En el 2008 incluso varias fechas antes llegó a salir campeón con Israel. Y hay un título con Garnero también hace poco que me parece que 3 fechas antes ya dio la vuelta olímpica al Gumarelo. Ahora, lo que no sé si Garnero llegó a superar la cantidad de puntos de Israel. Creo que no. Y ser invicto me parece que tampoco. Campeón invicto con Garnero no se llegó a hacer. Pero sí, varias fechas antes sacó la diferencia necesaria para ser campeón. La pelota al fondo cerquita en los 42. Centro de Materiales de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Qué pasó acá, Víctor? Falta de Luis Martínez contra Marcelo Fernández. Muy bien, señor. Tiro libre para Libertad. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Semana Santa en Electroban, comprando productos de la marca HD Play. Tenés regalos increíbles. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Después estamos con los compañeros para el juego Olimpia Deportivo Luqueño. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizalo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Libertad gana por 1-0. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o seguinos al 0983-444-037. Unite a la generación Pro Made in Americana. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyendo contigo. 1-0 gana el Gumarelo. Precios fijos con los impatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes stock. Lo bueno para vos. A todo ponerle Victón y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983 119 720 Victón y tecnología en lubricación. La pelota para Hugo Martínez, recuperó totalmente su nivel. Para mí es un jugadorazo Hugo Martínez. De hecho, siempre me gustó cómo juega el fútbol. La pelota, una lástima su lesión que tuvo después ahí, le costó mucho, pero es un tremendo futbolista. Pide la pelota a propósito Martínez. Viene bajando esa pelota, movió de primera. Entregó suavecita para Campuzano, para Marcelo, otra vez para Campuzano. Toca la pelota al repollero. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historia. De a poquito termina la primera parte
parte de este compromiso. Fasi, busca influencers, Fasi e influencers ferreteros. Sube tu historia de Instagram, foto, video en @Fasi_herramientas. Puedes ganar 1 millón de guaraníes, sorteo 31 de mayo. Bueno, muy bien. La pelota, perdón, les podía decir algo. La pelota larga para el fondo, corrió, va marcando Vargas, pelota al medio. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Bueno, estamos en Semana Santa. La persona que haya encontrado mi celular, ¿sería capaz de devolver al dueño? ¿Se entendió? Estamos en Semana. Yo sé que no van a devolver más, pero si hay un corazoncito noble y tierno, que devuelva el celular. ¿Se me perdió mi celular o me robaron? Yo no sé, pero repito, la persona que tenga, si está escuchando la radio, devolver, hermano. La pelota larga al fondo, yo sé que es difícil, pero tampoco imposible, Ricardo. Y ya que estamos en Semana Santa, ¿no hay recompensa para el que devuelve? Sí, Juancito, vamos, Juancito, dale, Juan. Pedí tu préstamo Pymes en Bancop y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Déjame pensar, tu propuesta es interesante. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de auto indica Diego Iván. Libertad gana 1-0. Y su seguro Chaco. Estamos con Ricardo, con Víctor, no, que concluya el primer tiempo. Pelota al fondo, será otro saque de costado para Libertad. Shell baja el precio de los combustibles, 300 guaraníes por menos por litro. Shell B-Power Nafta, fórmula super, fórmula regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables y tus cabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad. Tus cabos representa y distribuye Record Electric Saica. Lo que pasa es que el teléfono es una herramienta de trabajo, simplemente por la herramienta que uno tiene. La pelota para Roque. A ver, Roque soltó, buscó, pelota al medio del fondo, sale buscando Pérez. Está dejando para Vargas, tocó el zaguero de Guaraní. Pelota es una mano, no digo. Ahora sí, pitó mano el árbitro, Víctor. Así es, mano de Lorenzo Melgarejo. Muy bien, tiro libre para el legendario. Libertad en lo que va del siglo no ha podido ser campeón invicto, pero en sus mejores campañas. En el Apertura del 2008 y en el Clausura del 2012 solamente perdió un partido, ambos dirigidos por Rubén Israel. Y en 2021, en el Campeonato Apertura, también solamente perdió un partido e igualó los 57 puntos que había obtenido en la campaña del 2008 también con Israel. Excelente, Darío, con ese dato, señoras y señores, se cierra. Termina primer tiempo, Libertad del local. Le gana Guaraní por 1-0. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Víctor en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sí, Víctor. Gracias a Diego, el ingeniero Roberto Leite de la directiva de Guaraní. ¿Cómo está, ingeniero? Lo que está viendo esta derrota parcial, ¿qué le pareció al equipo? Y justificada plenamente para mí. Libertad está jugando muy bien, está rotando, que da calambre. Me sorprende cómo rotan Franco, como es Roque y como es el Melgarejo. Impresionante cómo rotan los tres, muy difícil. Empezó bien Guaraní, después se fue quedando. Sí, empezamos bien y coste que tuvimos una casi con el tiro de Fernández que salió un poquito flojo. Igual de todos modos se podría decir que aún ganando ella está muy difícil la posibilidad de pelear aquí el torneo. No, claro que sí, no, imposible. Yo creo que ya, el torneo creo que ya está más o menos decidido, ¿verdad? Acá ya es la moral para jugar la Copa contra Independiente. Y pensar en el acumulativo, porque a Guaraní le ha costado entrar a Libertadores en los últimos años. Pensar en la mayor cantidad de puntos tiene Clausura queda bien parado. Bien, también, para por lo menos seguir en Sudamericana el año que viene. ¿Qué le faltó de vuelta a Guaraní para pelear este título? No, yo creo que no tenemos mucho banco, mucho equipo, ¿verdad? No, está difícil. Eso nomás. Gracias, ingeniero. Así el ingeniero Roberto Leite, de la directiva de Guaraní 10. Los otros están todos dentro del palco, Víctor, difícil, ¿no? Sí, están todos dentro del palco. Está ahora el presidente Emilio Dar, está don Luis Cacabelos, vi que entró José María Van Humbeck. Están entrando en este momento varios porque justo es el momento
compartir un poco algo para comer, para tomar. Por eso vi que varios de los directivos que estaban mirando afuera ingresaron a ese sector en este momento. Ya seguro para el final del partido tendremos la chance de poder hablar con ellos. Ahora se da el show de medio tiempo de Libertad, cosa a lo que nos acostumbró en los últimos partidos el Club Libertad, hacer este show, este juego con la pantalla gigante, baile, se usa la famosa Kiss Cam para los besos Diego Iván. entre los hinchas, así que ese es el espectáculo de medio tiempo aquí en Toyucua. Sí, Jorge. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Saludos a los compañeros y a la audiencia de Fútbol a lo Grande. Aquí estamos nosotros en el Estadio Defensores del Chaco, donde va a proseguir esta fecha 15 del torneo Apertura con presencia de Olimpia jugando ante el conjunto del Sportivo Luqueño. Y hoy se da el debut del entrenador argentino Fabián Bustos dentro del banco franjeado. A estas horas poca gente, poco movimiento, aunque observamos que en la zona de las preferencias al lado sur van ingresando los hinchas de Olimpia y también en la tribuna sur, justamente la gradería del sector sur, ya extendiéndose algunas banderas alusivas al equipo franjeado para este partido que arranca a las 20:15. Arbitraje de David Ojeda, Olimpia con Fabián Bustos en el banco, enfrentando al conjunto del Luqueño. Diego. Correcto, Jorge, saludo para vos, para Jorge Sosa, para Germán Tilner y todos los compañeros allí. Para el partido de Olimpia, como decías, primero de Bustos como técnico del franjeado. Vamos a ver cómo le va. 2 del interino de Aureliano, un empate, una victoria. Y hoy veremos entonces cómo le va el técnico nuevo de Olimpia. Acá hace frío ya. Cancha de Libertad con el aire acondicionado a full. Vamos a ver si los muchachos pueden levantar un poquito la temperatura, porque de repente molesta, empieza a picar la garganta y no es lo ideal para nosotros con estas seguidillas de partidos que tenemos. ¿Hace cuánto no tenemos tantos partidos continuados? Paró por Semana Santa porque justo se hizo el adelanto y después veníamos de casi todos los días compartidos, paró por Semana Santa, ahora de vuelta todos los días compartidos. Para que se pueda terminar, por supuesto, en junio. En junio tiene que terminar el torneo Apertura. Tenemos también el tema de la selección nacional. Ojalá que ya en este combo podamos sellar nuestra clasificación. Sería lo ideal para tener la mitad del año con buenas noticias para todos, ¿verdad? Que Paraguay vuelva a un mundial después de tanto tiempo. Tanto tiempo digo porque estábamos acostumbrados a ir casi todos los años, o todos los mundiales, no todos los años, todos los mundiales, del 98 en adelante, 98, 2002, 2006, 2010, allí paramos, 2014, 2018, 2022, 2026 y volvemos, tenemos el 2030 asegurado, así que hay que hacer todo lo posible para clasificar. Metiéndonos en este partido, el partido donde el puntero e invicto del campeonato está consiguiendo nuevamente 3 puntos importantes contra un equipo difícil, como lo es Guaraní. Así que es digno, ¿verdad? Es digno de ver cómo va aportándose Libertad en los 2 torneos, en la Copa Libertadores, donde es puntero, en el torneo local, donde es puntero. Hoy uno entiende o intenta, ¿verdad?, leer un poquito lo que hizo Chiqui, de poner a 3 mediocampistas, a Martínez, a Mansur y a Maíz en la mitad de la cancha para frenar un poco lo que es Libertad y el manejo de pelota, a Benítez tirado por el sector derecho, a Diego Fernández por el sector izquierdo y tenerlo como punta a Fernando Fernández. Y allí está la vieja discusión del fútbol, de no por tener muchos delanteros somos ofensivos, o no por tener muchos defensores vas a defender mejor. Yo creo que el equilibrio ante todo es lo ideal para cualquier equipo de fútbol. Y entendiendo a Chiqui, bueno, 3 de marca, porque el que sobra siempre es Martínez, Mansur y Maíz un poco más adelantado. Y uno puede creer que la idea era un 4-3-3 también,
con 3 de marca y Benítez con llegadas permanentes por los costados, al igual que Fernández, para alimentar a Fernando Fernández, el delantero, y que por supuesto también 2 de esos 3 que tiene como volante de marca o mixto puedan acompañar tanto Mansur como Maíz y estar cerca del área para poder definir. Es la idea que uno imagina tuvo Francisco Chiqui Arce. Después, si miramos el Libertad, que también suele variar un poquito de acuerdo a los jugadores que pone en la mitad de cancha principalmente. En la defensa no cambia mucho: Ramírez, Viera, Gutiérrez, Jiménez, la línea de 4. Después Campuzano, Martínez a la hora de defender. Fernández abierto por el sector derecho, Melgarejo por el sector izquierdo, Franco jugando detrás del punta y Roque Luis Santa Cruz, el centro delantero, el referente de área. Pero ¿qué pasa con Libertad? Que Martínez es el volante que más pide la pelota y el que empieza a distribuir. Es una especie de enganche, el hombre por el que pasa casi todas las pelotas, el que le levanta la cabeza, el que filtra los pases, el que se encarga de los tiros libres, de la pelota parada. Un jugador, digamos, completito. Martínez, que de a poco Hugo está recuperando el nivel que nos mostró en el viejo Libertad. Después la lesión lo dejó fuera, vuelve con algunas dudas ahora de vuelta con todo, pero jugando a un buen nivel, por sobre todas las cosas a un buen nivel. Lucas Sanabria, por ejemplo, hoy no es de la partida. Ernesto Caballero tampoco, ambos jugadores que arrancaron el partido anterior contra Recoleta el lunes pasado. Sin embargo, hoy Libertad se las ingenió de vuelta para en un momento donde el partido era bastante parejo, porque el partido se mantenía parejo, el trámite era así, con un poco más de llegada de Libertad, un poco más de claridad, pero con un Guaraní que también hacía lo suyo. Ahora, la diferencia creo que está en la convicción que tiene uno y otro, en la entereza que tiene uno y otro. Yo miro el partido y digo, Libertad está más seguro de lo que va a hacer. Libertad está más convencido de lo que va a hacer una vez que cruza la mitad de la cancha. En qué va a terminar o cómo va a terminar la jugada. Pero para eso necesita ese volante vivo, ese volante inteligente para jugar. Yo creo que ese volante en Guaraní tranquilamente lo puede ser el Willy Mendieta. Pero hoy Willy lo cuidaron, pero no me llamaría la atención que en el segundo tiempo le dé algunos minutos para equilibrar un poquito la balanza, para equilibrar un poquito las cosas, la claridad futbolística que necesita Guaraní. Se la puede dar este jugador precisamente, Willy Mendieta, y no se lo están dando los que están en el terreno de juego. Lo veo solo, lo veo muy distanciado de sus demás compañeros a Fernando Fernández, y así le cuesta jugar a cualquiera, o bajarlo un poquito más a Fernando Fernández, poner un delantero más, podría ser Torales, y sacarlo a uno de los volantes por fuera, o Benítez, o en su defecto Diego Fernández, alguna modificación que pueda llegar a ser Francisco Chiqui Arce, pero por supuesto es la imaginación nuestra. Ahora, cuando yo digo que me parece que juega con una convicción diferente el conjunto de Libertad, uno ve a la hora de llegar, uno ve a la hora que Libertad empieza a filtrar la pelota al área, o que empieza a abrir la cancha con Fernando Fernández, con Fernández Marcelo, que está haciendo un buen partido, con Lorenzo Melgarejo, que no hace falta ni siquiera repetir la calidad que tiene para jugar al fútbol, abierto por izquierda, metiéndose al área, con el buen cabezazo que tiene Lorenzo. Es un acompañante perfecto para cualquier punta. Y hoy Roque Santa Cruz, obligado a correr, obligado a picar, obligado a poner el cuerpo, y lo está haciendo de buena forma. Entonces, ¿qué le podés o qué podés decirle a este conjunto de Libertad? Si todos los partidos lo juega bien, y cuando Libertad baja el nivel se nota mucho, se nota demasiado. Hoy decíamos, o comentaban los compañeros en la mesa, porque esa vez le tocó a Diego Gavilán comentar el partido Trinidense Libertad, y ese partido Libertad no lo jugó bien, dejó pasar mucho tiempo, pero a la hora que necesitaba recuperar el encuentro que se le iba, lo empató sobre la hora y lo pudo haber ganado, pero no lo empató jugando lindo, lo empató por
fuerza, lo empató por demolición, por mejor cambio, por mejor banco, porque también los jugadores corren y corren mucho. Y esa es también una de las diferencias que tiene el conjunto de Patito Aquino, la parte física. Hoy Libertad parece un equipo demasiado entero, que se recupera rápido, donde todos corren y corren a la par, y ahí empiezan a marcar esa gran diferencia que lo están dejando como el único puntero invicto del campeonato. Vamos a la parte más emotiva del fútbol, del partido este también, por supuesto. 33 minutos de la primera etapa, el gol de Campuzano, de una jugada buena dentro del área del conjunto de Libertad, para que Campuzano ponga ese remate y el único gol del partido. Gol que lo recordamos en el relato de Diego Iván Ruiz. Centro, cabezazo, Lorenzo volvió a puntear, a ver, remata el arco, gol. Campuzano, gol. De Libertad, aparece Campuzano dentro del área se metió Campuzano, una volea, la pelota le quedó a Campuzano de volea, frente a la humanidad del arquero Rodríguez, de un tiro de esquina, el rechazo, el cabezazo por el medio, Lorenzo de volea y otra volea, de volea a volea, en la última le quedó esa pelota Campuzano sobre la humanidad del arquero uruguayo Rodríguez, y el gol del equipo repollero. Libertad acaricia, Libertad cerquísima del torneo Apertura. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad en este clásico le gana a Guaraní por 1-0. Muy bien, excelente, Ricardo. Estamos con la información con Víctor. Sí, Juan. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Cambia Guaraní, Víctor. Camiseta 17, Richard Torales, el que ingresa, y quedó en vestuarios Aldo May. Muy bien, Libertad. Sin cambios. Libertad sin cambios. Correcto, muy bien, señoras y señores. El árbitro va a autorizar y va a arrancar este segundo tiempo, Juan. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Chortibis deja su sello en cada corte. Chortibis, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu rendimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, Redes JMC Paraguay. Muy bien. Señoras y señores, ahora sí ponen cero el juez y arranca la etapa final de este partido. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota sobre punto zurda, va buscando esa pelota, tiene Fernando Fernández, movió, levantó la cabeza, Putin derecho, juega, entregó para Benítez, va saliendo Benítez con esa pelota, a ver, Benítez amagó, jugó, movió para Manso. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día, esta jugada ha ganado a las redes sociales. Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. ¿El árbitro que pitó, Víctor, falta o no? Así es, falta contra Lorenzo Melgarejo de Daniel Pérez. Muy bien, tiro libre para el Gumarelo. Con Banco Cobra, con QR, Banco Financiera Cooperativa, desde tu celular. Ingresa el monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo para usados 48 meses. Caja Mutual. Los suplentes, los relevos, Libertad y Guaraní ya empiezan a trabajar en lo físico, Víctor. Así es, ya se mueven ambas bancas, así que esperemos los cambios. Seguramente comenzarán a darse en algunos minutos más. Muy bien, la pelota sobre punta derecha, pelota lana para Torales, corrió, soltó pegadita cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se le fue la pelota, saque de costado para el repollero. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. La app Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicarle Ecopetrol Vamos. Bueno, para Víctor Peteco González, jefe de prensa Libertad, si está en sintonía. Yo sé que está en sintonía, Peteco, para bajar un poquito el aire. No hace falta que se apague. Acá se puede bajar. Por eso, acá se puede bajar. Hace frío, Ricardo, en, esta cabina. Sí, señor. Así que para Peteco, por favor, una manito. Víctor, Peteco González, bajar nomás un poquito. Porque está bastante frío el aire aquí en cabina. Gana Libertad por 1-0.
El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol y Dilasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota al fondo, sale Vargas, va buscando esa pelota para Guaraní. Con Tokio te queremos ver grande el de Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con un nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. A las 20:15 con Jorge Casal, con Jorge Sosa para el partido Guaraní. Que digo, Olimpia frente a Sportivo Luqueño. Aquí Guaraní pierde ante Libertad por 1-0. Automóvil Supli está de aniversario. Celebremos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. ¿Qué tiene que hacer Guaraní para empatar el partido, Ricardo, para vos? Bueno, lo primero ya lo hizo. En el comentario intermedio decía meter un delantero más para ayudarlo a Fernando Fernández, y yo me animaría a que otro de los cambios puede ser Willy Metieta. La pelota en esa zona para Marcelo Fernández, ganó, se mete, corrió, soltó, marca Cantero sobre la izquierda. La marca de Cantero se eleva y pertenece a Libertad. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Libertad. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. La mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Iván Franco. Le va a pegar Iván Franco. ¿Dónde está la barra? El visitante legendaria. A ver, Franco le pegó. Pelota en el aire, el cabezazo en esa zona de Vargas. Pelota punta derecha, sale Benítez para Guaraní. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más dinero por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Mañana prosigue la fecha con el general Caballero Tembetaré, de fondo Cerro Trinidенse. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con un respaldo y garantía de electro. Roque. ¿Qué pasó, Ricardo? La jugada de Roque fue muy buena, lo dejó solo a Lorenzo Melgarejo, que no pudo definir, y después casi igual engancha Roque, pero el arquero, por supuesto, usando los brazos y las manos, se quedó con el balón. Completamos, ¿te parece, Juan? Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Muy bien, la pelota para Hugo. Está moviendo sobre punta derecha, movió la salida. Viene bajando esa pelota Campuzano. Campuzano dejó cortita, se le va la pelota, saque de costado para el legendario, sube la platea. La clínica SPS está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más info al 0991-702-856. SPS, protege tu salud. Fernando tiró. Gol. Guaraní. Aparece el goleador legendario. Apareció nomás Fernando Fernández. Esa pelota con ese remate cruzado. Cruzado el remate de Fernando Fernández. La pelota fue al poste izquierdo del arquero Morínigo. Fernando Fernández. La asistencia al medio. Qué bien se abrió Fernando. Se abre muy bien. Torales, Richard lo ve. A Fernando se abre. Remate esquinado, cruzado. Empató nomás. Empató el legendario. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad 1, Guaraní 1. Monumental. Se duerme totalmente el equipo de Libertad. Se aviva, por supuesto, un goleador que dentro del área es realmente muy difícil que pueda malograr esa jugada como esta, donde lo dejaron solo y cuando parecía que podía terminar en la nada ese ataque, aparece Fernando Fernández para pegarle con potencia al palo izquierdo del arquero, que se tiró pero que no llegó. Se duerme Libertad y lo empata la Aborigen. Momento del gol. 5 minutos, segunda etapa. 1-1 el partido aquí en la Huerta. La clínica SPS está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más info al 0991-702-856. SPS, protege tu salud con el respaldo de Comecipar. Unisal, sede Central España 330. San Lorenzo y filiales en Lambareca, Pieteita, Guá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Víctor, la asistencia fue de Richard Torales.
Sí, fue Torales, exactamente. Correcto, muy bien. Diego, Sí. tiene un cambio en Guaraní, camiseta 20, Alexandro Maidana, el que va a ingresar. Muy bien, correcto. Sí, Juan. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo. Picante o tradicional o pizza calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Estamos con información. Informa personal. Si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Se retira Alcides Benítez, ingresa camiseta número 20, Alexandro Maidana. Es el segundo cambio en Guaraní. Muy bien. De hecho, juega muchos partidos titular. Ya lo hizo Maidana, Víctor. Así es, Maidana puede adaptarse como lateral izquierdo o volante por izquierda. Con este cambio va a pasar a jugar de extremo por derecha Diego Fernández. Muy bien. Tiro libre para Libertad. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol y de Lasca, nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ataca Libertad, se mete Jiménez con la pelota, ganó Jiménez de Libertad, picó larga esa pelota, marca López de Guaraní. Con Toque te queremos ver grande el de Roja. Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. 1-1 el partido en la vuelta. Ingresa a www.apostar.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kento, Chacomer, respaldo total. ¿Qué pasó aquí, Víctor? Hubo falta de Alexis Cantero cuando trataba de recuperar la pelota contra Iván Ramírez. ¿Te gusta el partido, Ricardo? Sí, ahora está mucho más lindo con el empate de Guaraní, que lo va a querer ganar. Vamos a ver cómo reacciona Libertad. La pelota por el fondo, sale Gutiérrez del Gumarelo. Explotamos todo en Bristol. Black Friday con hasta el 50% de descuento. Llámanos al 519-4000 Bristol. La mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. 1-1, Libertad Guaraní. ¿Aún no sos asegurado? Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad de ciencia y cultura. ¿Qué pasó aquí, Ricardo? Pierna levantada de Franco. Hay que ver si toca o no toca la pelota, si lo llaman del VAR o no al árbitro. Ah, no es para roja. Le pegan la espalda. Pensé que le pegaban el rostro. Pero bien la amarilla. Víctor. El primer amonestado del partido, Iván Franco, la falta fue contra Alexandro Maidana. Muy bien, será tiro libre. Marcamos el tiempo. Neumático Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro de aceite, indica Diego Iván. Libertad Guaraní 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Mañana prosigue la fecha con el General Caballero Tembetarí de fondo Cerro Trinidense 2015. Todos mienten, digo, por la feria de vehículos, menos la de Automotor. 1 al 30 de abril en todos los showrooms de Automotor, tu punto de partida. Compra al mayor y hace que tu dinero rinde más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, ruta 1 y ahora también en Capiatá, ruta 2, kilómetro 21 y medio. El próximo lunes con 2 de mayo Ameliano a las 18. Y de fondo Nacional Recoleta Arsenalico 2015. Fernando Fernández marcó su séptimo tanto en este campeonato de apertura y llega a 133 goles en el fútbol paraguayo. Es el tercer máximo artillero del campeonato local, solamente por detrás de Tacuara Cardoso, que tiene 135, y de Santiago Salcedo con 160. ¿Y Tacuara cuánto tiene? 135. Y Fernando por ahí. 133. Muy bien, pelota en el aire. Vamos a ver, tiene Libertad, sale bien. Pelota a mitad de terreno. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Hay tarjeta, Víctor. Alexandro Maidana, el primer amonestado en el legendario. Tiro libre para Libertad. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento y de regalo un kit de seguridad de Cumo. Mejor en todos los caminos.
Bueno, Maidana recibió una falta, le quitaron la tarjeta amarilla a Franco, ahora Maidana que comete una falta innecesaria para mí, recién ingresado, tiene la tarjeta amarilla, el partido se está calentando dentro del terreno de juego. El empate le vino bien, pero cuidado que no sigan apareciendo piernas fuertes. Tiro libre para Libertad. En UTE que estudie en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mil Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. ¿Quién le pega? ¿Es Huguito, Víctor? Hugo Martínez. Uy, le va a pegar Martínez. Le va a pegar esa pelota, tiro libre. Atento el arquero Rodríguez, indicaciones del arquero uruguayo que defiende los colores de Guaraní, tiro libre. ¿Llegará el segundo en Libertad o no? ¿Llegará el segundo de Libertad o no? Vamos a ver, pelota en el aire, golpe de cabeza, marca Fernando, pelota sobre la izquierda. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguimos en Instagram como Pemay Flores. Saque de costado sobre la izquierda, pertenece al repollero. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Sicahual y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perfecto, socorro Ñembe, ventas al 0983-309-813. Redes San Justo Hierro. La pelota de Campuzano, Campuzano tiene movido, entregó sobre la izquierda, pone la pelota para Jiménez, Jiménez para Marcelo. Viene bajando esa pelota, Fernández le robó, Pérez, la pelota de Pérez, colocó Dani. Se mete bien pegadita la raya, corre, lateral derecho, levantó el centro, a ver, paró. Se mete Richard, gol, 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 gol. Guaraní, Richard Torales. Se mete dentro del área. Se mete bien. ¿Cómo salió Dani Pérez? ¿Cómo salió lateral derecho legendario? La pelota al centro, le ganan a Gutiérrez. Le ganaron al venezolano. La fuerza de Richard que ingresó en el segundo tiempo. Parece que Chiqui tenía la lectura de juego. Me da la sensación que en Francisco ya tenía la lectura de juego. ¡Qué bien define! La pelota al poste izquierdo, fuerte disparo de Torales y pasa a ganar. Y cuidado con Guaraní, que le puede contar el invicto a Libertad. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní 2, Libertad 1. Monumental. Otra vez un error del conjunto de Libertad. Pide la pelota Marcelo Pérez cuando estaba presionado y se la da al compañero, que es lo menos indicado. Jiménez le entrega el balón, allí se le adelanta Pérez con inteligencia, porque sabía, porque tenía la lectura de lo que estaba pasando, y va por el sector derecho, no lo puede parar Pérez, mete la pelota al área. Qué mal la marca de Gutiérrez, qué bien lo de Torales para sacar el remate con potencia, pegadita al palo izquierdo, y para que Guaraní de perdedor pase a ganador con un golazo de Torales. Lo gana 2-1. Momento del gol. 14 minutos, segunda etapa. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Gana Laurinegro. Gana Laurinegro por 2-1. Y su seguros Chaco. Monumental. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Hugo Martínez. Estamos bien, Víctor, Villano, estamos tranquilos. Tiro de esquina, pertenece a Libertad. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota para Hugo, levantó Martínez para Libertad, pelota en el aire, se le va al arquero. Epa, ¿qué pasó, Víctor? Falta el arquero. Así es, falta de Lorenzo Melgarejo contra Martín Rodríguez. Bueno, no es de ir a sentarse aquí, ¿no? ¿Verdad, Víctor? Porque ahora no está, se fue. No, ahora puedo hablar, me parece, con el asistente. Yo creo que en cualquier momento se vienen los cambios. Pero por lo general pasa la mayor parte del partido parado. Sergio
tranquilo y con esa postura que siempre describimos, tranquilo, incluso ganando, empatando, siempre mantiene el mismo perfil el entrenador de Libertad. Bueno, se tienen que venir cambios ofensivos ahora para Libertad, para intentar ahora empatarlo. Cuando parecía un primer tiempo totalmente controlado y que el partido se le podía complicar a Guaraní, ahora se le complica a Libertad. Sí, señor. Sigue en el piso el arquero, Víctor. Sí, yo creo que no le pasó nada, pero está haciendo un poco de tiempo, consume segundo, baja el ritmo al rival, ahí ya su propio compañero lo ayuda a levantarse a Martín Rodríguez. Muy bien, aprovechemos por Copa Sudamericana Guaraní. Y si logra ganar Libertad en los Neves, lo que será también si logra vencer a Libertad frente a Independiente en la Argentina por Copa Sudamericana este martes a las 19. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol y Gilasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor, claro, queda mucho, pero el Guaraní ganó a Cerro, a un grande. Le ganó a Olimpia, ahora está ganando a otro grande, Víctor. Claro, le quedan muchos minutos al partido, Víctor. Y lo increíble es que con todo eso está 8 puntos abajo de la punta. Y la fecha pasada perdió frente al Minasi, le ganaba el 2 de mayo, el Ricardo, y con esta victoria ahora sí logra el Guaraní. Claro, quedaba 5 y metía muchísima presión, pero 8 puntos igual es una diferencia importante. No, totalmente de acuerdo. Saque de costado cerca el banderín para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota remata al arco, se tragó. El tercero, el Guaraní. Fernández, Víctor. Diego Fernández, sí, Ricardo. Pero no le pegó bien. La agarró de primera, de zurda, pero no le pegó bien. Muy bien, tiro de portería para Libertad. Con Tokio te queremos ver grande el de Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Muy bien, Guaraní. Gana la visita por 2-1. Informa personal. Si tenés wifi personal te duplicamos todo. Richard Torales marcó su primer tanto en este campeonato Apertura y el segundo con la camiseta de Guaraní. La pelota para Marcelo Fernández, ataca Libertad. Marcelo levantó. Lorenzo de cabeza, ¿se desvió o no? ¿Qué dijo el juez? Tiro de portería. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Semana Santa en Electroban, comprando productos de la marca HD Play. Tenés regalos increíbles. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Le va a pegar esa pelota Rodríguez. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, es lo que la fábrica no te dio. Y la suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. Gana 2-1, legendario. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Saque de costado, sector de preferencia pertenece a Libertad. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor. Pistoni de punta a punta. Conoce más en pistoni.com.py. Con Juan marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de auto indica Diego Iván. La visita gana 2-1. Y su seguro Chaco. Saque de costado para Guaraní. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Casa Rosada, Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historia. La pelota sobre mitad de terreno, viene bajando esa pelota, movió Mansur. Sí, Víctor. Se vienen dos cambios en Libertad. Camiseta 11, Gustavo Aguilar, y camiseta 20, Adrián Alcaraz, los que van a ingresar. Muy bien, Alcaraz y Aguilar, los cambios en Libertad. Fácil es la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Dejan la cancha Marcelo Fernández y Gustavo Aguilar. Ingresan y Roque Santa Cruz. Ingresan 11 Gustavo Aguilar y 20 Adrián Alcaraz. Se fueron Roque y Marcelo Fernández. Sí, Ricardo. Bueno, lo de Fernández creo que la jugada del segundo gol lo liquidó. Lo liquidó porque él pide la pelota, él pierde la pelota y termina en gol
y lo habrá visto mal Patito Aquino, o inclusive un castigo para un jugador que no puede perder la pelota de la manera que él la perdió y termina en gol, por eso el cambio, y lo de Roque porque estaba cansado. Muy bien, la pelota al medio, pelota al costado, el lateral pertenece al aurinegro. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de Pechugón. En Bancopp te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancopp, crece desde la raíz. La pelota al medio, va soltando esa pelota, fue para Libertad, finalmente viene saliendo Campuzano. Campuzano tiene, juega, avanza el Gubanelo. Cocido con leche, la Pradera en su presentación se hace de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shelby Power Nafta, fórmula super, fórmula regular y más. En todas las estaciones de la red Shell País. ¿Qué pasa, Ricardo? Lo cobra y después de 10 segundos, 15 segundos cobra la falta el árbitro del partido. Tiro libre pertenece a Guaraní. Recor Electric presenta cables Induscabos de la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Recor Electric Saeca. Así como la albirroja deja todo en la cancha, Shorty Beef deja su sello en cada corte. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. ¿Hay tarjeta para quién? ¿Para Aquino, Víctor? Primera vez que abrió la boca fuerte de que es técnico Sergio Aquino. Justo tenía a Zulma Quiñones a su lado en la protesta y ahí le sigue señalando con el dedo. Aquino, y lo van a echar. Se acerca el árbitro a ver si lo echa o es la última advertencia por ese dedo que apuntaba a Zulma Quiñones. No debe hablar mucho Aquino, primera vez que reclamó y al borde de la expulsión el técnico de Libertad. Una estupidez la forma en que viene el árbitro como para pegarle, viene corriendo con... ¿Por qué no se tranquiliza nomás? Y Zulma también es una fastidiosa ahí con los cuartos, o sea, como cuarto árbitra molestando a los técnicos. Muy bien. ¿Cuántos puntos suma con esto Guaraní, Víctor, si gana? Y Guaraní queda 8 de Libertad. El número exacto ahí te va a decir Darío, pero queda 8 de Libertad. 26. Darío, ¿cuánto suma Guaraní? 26. 26 puntos. Correcto. Sí, para anotar acá en mesa de trabajo, sí, 26. En Libertad queda con 33. 34. 34, perdón. Tranquilo, Ricardo. 34. Errar es humano y perdonar es divino. La pelota por el medio viene Lorenzo, le va a pegar Lorenzo, el centro por arriba, golpe de cabeza. La pelota al medio, sale buscando Martínez. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Elegir la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. ¿Qué pasó con Gutiérrez, Víctor? ¿Cayó al piso? Pensó que le cobraban falta, tomó la pelota con las manos y al final es mano del venezolano. Muy bien, tiro libre para Guaraní. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal calidad Papasa. Con Banco, cobra con un QR a Banco Financiera o Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto, genera el QR, cobra y listo. Descarga la app de Billetera Mango. Bueno, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica Diego Iván. Guaraní gana 2-1. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Quién es a Martínez amonestado? Amarilla para Luis Martínez. Muy bien, correcto, tiro libre para Libertad. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Tiro libre para el Gomarelo. Con la app Vamos de Copetrol, paga tus kilómetros acumulados con Supra aditivada, cuadruplicás y con el IDS 10 triplicás. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario. Celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Por ahora, claro, le quedan muchos minutos, pero por ahora le está cortando el invicto a Guaraní. A Libertad gana el aurinegro por 2-1 aquí en Tuyucuá. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Hoy por la fecha número 4 de la intermedia, el Deportivo Santaní como visitante tumbó al puntero. Le ganó a Capiatá por 2-1. La pelota para Vira, viene buscando el zaguero, levantó, tiró Vira, pelota en el aire por elevación, golpe de cabeza al medio, cuidado Iván, se metió Lorenzo, va Iván. ¿Hay falta previa, Víctor, o no? Hacía falta contra Mario López, empujón de Gustavo Aguilar. Bueno, y tardó también una eternidad el árbitro para cobrar esa falta. Ahora está tirado Pérez, no observé que le haya pasado nada. Tratando de quemar algunos segundos importantes cada uno de los jugadores de Guaraní.
y en la sumatoria minutos al partido. Muy bien, correcto. Aquí será tiro libre para Guaraní. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Gana Guaraní por 2-1. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebia Yara 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Remate de Fernando, Ricardo. Sí, muy cerca Fernando Fernández de vuelta con el arco de frente. La pelota al medio. Vamos a ver, busca la salida. Campuzano juega para Libertad. Dejando la pelota para el fondo. Mueve la salida, juega bien. Entregó cortita para Gutiérrez. Con toque te queremos ver grande el de Roja. Toque sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Gana Guaraní por 2-1. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. El martes por Copa Sudamericana, Guaraní de local frente a Independiente. Y el miércoles por la Libertadores aquí en la Huerta Libertad local ante São Paulo de Brasil. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electropark, sea 40 años generando soluciones con energía. La pelota era para Torales, llegó, mandó, va al puntín. Pelota a la marca de Jiménez, le queda Pérez. La pelota para Guaraní, está sentido Torales, pelota a un costado, lateral. ¿Qué pasa con Torales, Víctor? Tras meter el centro, intentando ir al cierre, lo tocó Tomás Gutiérrez. No hay falta, obviamente, la acción siguió con la posesión de Guaraní. Ahora el lateral para el legendario y ya se levantó Torales. Muy bien, cerca el banderín, saque de costado para Laurinegro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Minuto 29. La clínica SPS está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más info al 0991-702-856. SPS protege tu salud con el respaldo de Comesipar. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Aquí tiro libre, pertenece al equipo visitante. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo. Picante o tradicional, pizza calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Cerquita de los 30. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. El centro, pelota, cuidado sobre punta derecha. Tercero no. Fernández Diego le pegó, tiró, se desvió. Tiro de esquina, marcamos el tiempo, ¿no? Tiro de portero, sí, correcto. Tiro de esquina, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros. Aceite indica Diego Iván. Guaraní gana Libertad 2-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Víctor Mansur el que le pega. Mansur con pierna derecha y con zurda se acomoda Diego Fernández. Muy bien, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Mansur y si llega. Y si llega el tercero, Guaraní. Vamos a ver. Pelota en el aire. Cabezazo sobre punto derecha. Sale, juega sobre la izquierda. Sale bien para Libertad. Explotamos todo en Bristol. Black Friday con hasta el 50% de descuento. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. PY. 2015, Olimpia Luqueño. Los elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 2021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Se le perdió la pelota a Libertad, ya no tiene los mismos espacios, ya no tiene la contundencia, tampoco los pases están siendo buenos. Lorenzo que se equivoca mucho y en la zona de atrás, qué discreto que es Gutiérrez, qué discreto que es. Está Martín Cáceres, Víctor. Así es, él está en la banca.
Bueno, de hecho, muy pocos partidos, dicho sea de paso, con la camiseta Gumarela, Víctor. Muy pocos partidos para él. Muy poco partido, incluso en otro momento hasta Néstor Jiménez jugó de central y esto posterga que Martín Cáceres tenga continuidad. La pelota Lorenzo, le picó larga, sale Pérez, marca para Guaraní, pelota larga, justamente busca Gutiérrez y gana. Mano de Gutiérrez, tiro libre para Guaraní. Automotor, feria de verdad, 1 al 30 de abril, en todos los showrooms de Hyundai, Geely, Isuzu y Sanyang KM del país. Automotor, tu punto de partida. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Amonestado en la acción previa Tomás Gutiérrez y ahora se vienen 2 cambios en Libertad. 7 Oscar Tacuara Cardoso, se va Lorenzo Melgarejo. Y 26, Ernesto Caballero, se retira Hugo Martínez. Muy bien, tiro libre. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. 20 al 0982 104 216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. La pelota para Franco, movió para Oscar Tacuara Cardoso, ganó en velocidad Vargas, juega su arquero Rodríguez Puntín, pelota a la derecha, saque de costado para el Guma. En Villeta, zona residencial, salidas a rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertos Cumo tenés 20% de descuento y de regalo un kit de seguridad Cumo, mejor en todos los caminos. Insiste Libertad con Campuzano. En UTIC, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llamanos o escribinos al 021-590-353. En UTIC el futuro lo decidís vos. Mil Empeños, ventas y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. La pelota sobre la izquierda, juega Caballero, soltando para Libertad, ganó, se escapó de Fernández Caballero, jugó, entregó para Alcaraz. Viene pegadita la raya, juega otra vez para el resto Caballero. Caballero con esa pelota, amagó, va soltando, juega el Gumarelo. En el Sol Seguros solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Mema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Mema y Flores. Hay golpe de cabeza, marca Maidana, pelota le queda Franco, Franco movió, entregó para Ramírez, juega sobre punta derecha, ataca en Libertad, da sentido, el equipo repollero gana, y gana Laurinegro por 2-1, está cortando el invicto, por ahora le está cortando el invicto a Libertad. A ver, Jiménez levantó, seguro el portero uruguayo. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo, hierros. Cerquita de los 35. Centro de Material de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con Juan marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. Gana Guaraní 2-1. Y su seguros Chaco. Monumental. A la contra de Libertad, pelota para Franco, Franco tiene, Franco movió, levantó la cabeza, se vuelve a escapar de Martínez, corrió, ganó, se metió, insiste, le gana Pérez, la pelota de Franco que hace con el balón, levantó el centro, marca López, saque de costado para Libertad. Mañana por la fecha número 4 de la intermedia, a las 10 de la mañana, Fernando de la Mora va a recibir a Guaireña, Independiente de Campo Grande en el mismo horario, recibe a Sportivo San Lorenzo. Saque de costado cerca el banderín, pertenece a Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota en el aire, la marca de Fernando Fernández, pelota para Viera, toca y avanza el Gumarelo, pierde por 2-1. Centro de Material de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Sí, Ricardo F. Sigue la victoria de Guaraní, que lo está ganando bien el partido, está jugando de manera inteligente, pero por momentos creo que tiene que definirlo. Si lo hace el tercero, el empate está muy cerca. Hasta parece algo muy lógico lo que estoy diciendo, pero para graficar podía aguantarlo un poquito más y no salir tanto el conjunto de Francisco Arce.
porque Libertad está tirando todo lo que tiene arriba. ¿Cómo están con los cambios Libertad y Guaraní, Víctor, por ahora? Libertad tiene todavía una posibilidad de cambio, una ventana en realidad y dos variantes y una disponible, un cambio, una ventana. Y Guaraní tiene dos ventanas disponibles, tres variantes todavía a realizar. Muy bien, Patiño es uno y el otro Céspedes. Así es, 24 Juan Patiño, 16 Víctor Céspedes van a entrar en Guaraní. Muy bien, la pelota para Libertad del centro. Pelotazo largo, marca Pérez, juega pelota al medio. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es Dilasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Benito Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Qué pasó aquí, Ricardo? Un puntín de caballero y se tira Fernando Fernández. Yo creo que exageran mucho también nuestros jugadores. Muy bien. A ver los cambios, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Simplemente para repasar, Céspedes 16, 24 Patiño. Así es, 16 Víctor Céspedes, volante por fuera y 24 Juan Patiño. Bueno, y con esto Patiño puede jugar contra el equipo rojo de Argentina, Víctor, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Insisto, dependerá mucho de qué esquema se equivoca. Disculpame, Víctor, aquí es penal, ¿eh? Aquí es penal, sujeción. Sí, totalmente de Gutiérrez. Cobró afuera, me parece. ¿Eh? Sí, cobró afuera el árbitro, pero en línea ya ingresa hacia el área. Así que me parece que va a ser revisada esta jugada. Ahora, lo peor que tiene Libertad atrás es Gutiérrez. Qué mal jugador. Yo no sé cómo Libertad lo pudo haber contratado. Porque es discretón, está en la línea de Maciel y demás. Es muy malo, muy malo. Bueno, penal. Vamos a ver, para mí es penal. Ahí estamos viendo el monitor, Ricardo. Fíjate, tenemos excelente el monitor. En la raya, Y empieza afuera y termina adentro. Sí, es penal. Sí, para penal, mí es penal, Ricardo. Penal tiene que ser. Sí, penal, correcto. Ya en la raya lo agarra y lo suelta dentro del área, pero la raya... Pero ¿para qué lo tenía tomado? La pelota ni siquiera iba ahí. Es malo, este jugador es muy malo. Sí, totalmente de Lo acuerdo. puede echar, porque él tiene tarjeta ya. Tiene tarjeta, así es. Tiene que echar. Sí, tiene que echarlo. Sí. Bueno, penal para Guaraní. Con toque te queremos Belgrano del Rojato, que es sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Le va a pegar Diego Fernández. Agarró la pelota y también se la aproxima Fernando. Conste que Fernando puede sumar los goles, ¿eh? Fernando Fernández, pero no, es el 26 el que le pega a Víctor. Diego Fernández. Así es, Diego Fernández va a ejecutar. Muy bien, penal. A los saltitos el arquero Morínigo. Penal para Guaraní buscando el tercero. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. A ver, está Fernández, le va a pegar, llegar al tercero, no, el gol tranquilizador. A ver, Fernández le pegó. Gol. Guaraní. Diego Fernández. Qué buena ejecución. Qué buen remate colocado al medio. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní le va a cortar el invicto. Escuche bien lo que voy a decir. Guaraní, el legendario, le va a cortar el invicto. Libertad, gana Guaraní 3-1. Monumental. Uno de los penales más tontos que vi en los últimos tiempos. ¿Para qué tomarlo de la manera en que tomó Gutiérrez, el jugador de Guaraní, si ni siquiera la pelota iba a ese sector? El penal bien cobrado por el árbitro, la definición excelente de Fernández para que Guaraní, que lo perdía 1-0 en el primer tiempo, lo gane 3-1 en el segundo. Momento del gol. 39 minutos, segunda etapa. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Cambios en Guaraní. Se retiraron Fernando Fernández y Alexis Cantero. Ingresaron 16 Víctor Céspedes y 24 Juan Patiño. Y en Libertad ingresó 32 Rodrigo Villalba y se retiró Iván Franco. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 41 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. Guaraní gana 3-1. Y su seguros Chaco. Monumental.
La pelota al medio. Va buscando esa pelota Jiménez. Dejó tremendo partido de los muchachos de Francisco Chiqui Arce en el segundo tiempo más que nada. En el segundo tiempo, Ricardo, muy superior Guaraní a Libertad. Sí, el gol le hizo muy bien a los 5 minutos y después el error allí de Fernando, o de Marcelo Fernández, siempre me equivoco, de Marcelo Fernández, el segundo de Torales, y allí se vino abajo totalmente el equipo dueño de casa, el puntero, invicto hasta el día de hoy, y Guaraní se agrandó. Sí, señor, a las 20:15 con Jorge Casal, con Jorge Sosa para Olimpia Luqueño. Semana Santa en Electroban, comprando productos de la marca HD Play. Tienes regalos increíbles. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keko, Santegui y otros Erimar, lo que la fábrica no te dio. Ya termina el partido aquí en la Huerta. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, se pone muy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984444037. Unite a la generación Pro Made in Americana. A ver, Darío, fíjate el dato, por favor. Después de cuántos partidos de invictos de Libertad, hoy lo saca Guaraní, hoy lo corta. 20 partidos. 20 partidos, correcto. Entonces voy a decir esto. Luego de 20 partidos de Libertad, lo corta el equipo legendario, gana por 3-1. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyendo contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades, fije 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes stock. Lo bueno para vos. Acá la pelota para Torales. Falta, tiro libre para Guaraní. A todo ponerle Vistón y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Vistón y tecnología en lubricación. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos usados. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Y el trabajo, Ricardo, impecable, digo, porque sí, del segundo tiempo de Arce, los cambios, Ricardo F, tremendo. De hecho que Arce es el mejor técnico del fútbol paraguayo. De eso no hay mucho que discutir. Acá se le está yendo el partido a este árbitro, que está queriendo dirigir de una manera y hasta el momento se le está complicando. Tacuara empujó, merecedor la tarjeta amarilla, provocan los jugadores de Guaraní sabiendo que pueden llevarse a uno de Libertad al vestuario. Sí, Víctor. Cayó Mansur, el tiro libre a favor de Guaraní, y a partir de ahí empujones de todo tipo. El árbitro trata de conversar con Tacuara, con Patiño, que eran los que estaban más involucrados en la discusión. Ahora se calman las aguas, finalmente sin amarilla. Muy bien. Arce ganó Olimpia, gana Cerro y ahora gana Libertad. A los grandes, los partidos de Arce. La pelota sobre punta derecha, pelota al medio, sale Libertad, juega Villalobos, el Bumarelo. La última derrota de Libertad fue en la fecha número 20 del campeonato Clausura 2024, 3-1 contra General Caballero de Mallorca. Excelente el dato. Bien, Darío. Epa, cuidado. ¿Qué pasó acá, Víctor? ¿Hay tarjeta o no? Falta de Campuzano contra Víctor Céspedes. Y después cayó Céspedes justito sobre Iván Ramírez. Afortunadamente no pasó a mayores para ninguno de los dos. Muy bien, cerca del minuto 45. A todo ponerle Vistón y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Vistón y tecnología en lubricación. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica. Diego Iván. Guaraní gana 3-1. Y su seguro, Chaco. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. ¿Cuánto dice no, Víctor? 5 minutos más. Correcto, muy bien. La pelota para el cara. Juega y avanza Libertad. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. con Casa, construyendo historias. Fasi, busca influencers. Fasi e influencers ferreteros. Subí a tu historia de Instagram, foto, video en @Fasi_herramientas. Podés ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo 31 de mayo. Muy bien, la pelota al medio. Repito, Guaraní está contando el invicto luego de 20 partidos. Se escucha bien lo que estoy diciendo. Pasaron 20 partidos para que hoy pierda Libertad y en su casa. Y gana Guaraní, gana la visita 3-1. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte.
bajo la tecnología IQF o congelación rápida. Las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Muy bien. La pelota al medio, sale Tacuara Cardoso, juega esa pelota sobre punto sur, movió para Jiménez. Otra vez, cuidado Tacuara. Acá empujó a Patiño, Víctor, Así es, cobraron una falta previa, tiro libre para Libertad. Y se nota que Tacuara se fue a buscarle para cobrarla a Patiño, porque en la anterior él la había chocado y le devolvió ahora a Tacuara, por eso la sonrisa de Juan Patiño. Muy bien, tiro libre para Libertad. Pedí tu préstamo Pymes en Bancoop y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancoop crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación se hace 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en Laito. Saque de costado, cerca el banderín, pertenece a Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota al medio, sale Pérez, pelota a mitad de terreno para Legendario. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell Power, nafta, fórmula super, fórmula regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables sin tus cabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad en tus cabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Piñatares va a ingresar, Víctor. Así es, camiseta 21 para el uruguayo Bruno Piñatares. Muy bien, pelota al fondo para el portero Rodríguez de Guaraní. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Beef deja su sello en cada corte. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, Red JMC Paraguay. Ya termina el partido aquí en la Huerta. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY. Producto suizo, calidad Fopasa. ¿Qué pasa con Arce? ¿Qué pasa con el Chiqui y Víctor? Sí, la indicación para Piñatares, que zona del campo va a ocupar. Sí, el árbitro se dio cuenta, Daniel Pérez iba a salir y se iba a arrojar al césped y antes que se tire se fue, lo atajó y le dijo, salí nomás, y sale Daniel Pérez cambiado, ingresa 21 Bruno Piñatares. Muy bien, ya termina el partido. Con Mango cobra con QR, Banco Financiera Cooperativa. Desde tu celular ingresa el monto, genera el QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetro, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo. Para usados hasta 48 meses, Caja Mutual. La pelota al medio, pelota por arriba, el cabezazo. Cuidado con esta, será tiro de esquina, marca en esa zona Maidana. A ver, se apura Jiménez. Finalmente saque de costado. La última vez que el Libertad perdió en la Huerta fue 3-1 ante Cerro Porteño el 3 de mayo del 2024, fecha 16 de la apertura 2024. Falta acá, tiro libre para Guaraní. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega con nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. La app Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilometrajes. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicale Ecopetrol. ¡Vamos! Después estaremos con Ricardo, con Víctor. Señoras y señores, se está cerrando el partido aquí en la Huerta. Gana Guaraní 3-1. Automóvil Supli está de aniversario. Celebremos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. 2015 Olimpia Luqueño. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicero, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicero, proyectando juntos. Señoras y señores, terminó el partido. Guaraní, gran partido en el segundo tiempo. Guaraní le ganó, le saca el invicto a Libertad, ganó Laurinero 3-1. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo Víctor en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor. Gracias, Ricardo. Aquí esperamos la salida del presidente, a ver si es que quiere hablar con Emilio Báez. Los abrazos con Luis Cacabelos, con otros integrantes de la directiva legendaria, después de lo que fue este triunfo aquí en Tuyucuá. Así que esperamos a la salida del palco, si es que va a hablar el presidente de Guaraní, don Emilio Báez. Así que ingresamos aquí al palco, esperamos que salgan por esta zona. Nos quedamos en la puerta, el presidente con Luis Cacabelos.
Cabelos. Aquí quedan dialogando en medio de la euforia absoluta, lo que fue este triunfo legendario aquí en Tuyucuá. A ver, va saliendo el presidente, vamos a ver si quiere dar algunas palabras, al menos el presidente de Guaraní, después de lo que fue este triunfo aquí en Cancha de Libertad. En medio de aplausos se van a retirar los jugadores legendarios. Ya sale con el doctor Hugo Bogado. Presidente, una palabra simplemente, está bien. Contento. Ahora pensar en Independiente, presidente. Se retira el presidente, está don Luis Cacabelos. Don Luis, ¿cómo está para Fútbol a lo Grande este triunfo aquí en Cancha de Libertad, lo que representa? Muy feliz, una linda fiesta donde nadie... alguna cosa rara. Por la gente de Libertad, estamos muy agradecidos. Y un triunfo que nos viene a poner al partido del martes. Y muy feliz a la vez. Cambió la historia en la segunda parte a favor de Guaraní. Estuve comentando, Víctor, si por qué no entramos a jugar así. El gol de Libertad les afectó y de tomar, y el segundo tiempo fue prácticamente al celular de Víctor. Y muy feliz, muy contento que hicieron un esfuerzo. No en el es buena trabajo la que tienen, que es Mentelí. Vamos a... Darío y algunos de los compañeros también para escuchar el con respecto a los compañeros y a la audiencia, principalmente el Víctor y a don Luis Cabelos igualmente, Ricardo. Sí. Víctor, ¿podés seguir o no? No, ya no. Dale. No, lastimosamente tuvimos este pequeño problema ahora con el Volky. No sé si lo podemos ubicar a Víctor por el celular. Ricardo. Sí. Habla Richard Torales, lo escuchamos en Tigo Sport. Dale. Muchas ganas de jugar. Bueno, me tocó estar afuera la semana. Y bueno, igual ahí acompañando a los compañeros, no se dio el resultado. Pero bueno, hoy, gracias a Dios, después de 2 fechas, tengo ganas otra. Rubén, les escucha la figura del juego. Hola Richard, buenas noches, felicitaciones por el triunfo, por el gol y por el gran partido que hiciste. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Rubén. Muchas gracias. Entraste muy bien. ¿Qué te pidió Arce? ¿Jugar de punta, asociarte ahí con Ferfere? ¿Qué es lo que te indicó cuando ordenó tu cambio? Sí, la verdad que me pidió ahí adelante ahí con Ferfer. Como que veníamos perdiendo 1-0. Competir ahí con los defensores. Y bueno, la verdad, entré muy bien. Y gracias a Dios por el gol. ¿Fue elección tuya ir contra Tomás Gutiérrez o sencillamente así se dio la circunstancia del partido? No, eso le dije a Fernando al entrar, que me deje ir ahí al lado de Tomás, como que fue mi compañero ahí en Ameliano, le conozco. Y bueno, la verdad que... ¿Le volviste loco? Sí, así fue. Bueno, un gol y después te hicieron el penal. Realmente lo tuyo fue gravitante para este triunfo. Y sí, la verdad que sí. La verdad que lo personal, muy feliz, como le dije acá a Fey. La verdad que yo venía buscando esto, como 9, 10 fechas, no se me daba el gol. Y bueno, la verdad que ahora se viene el primero de muchos. Richard, felicidades por el partidazo que te mandaste. Cambiaste la historia del partido en realidad. Y están a 8 puntos hoy, digo. ¿Por qué contra los equipos grandes sí, pero contra los de menor calibre, los partidos que parecen ser un poco más, no digo fáciles, sino un poco más accesibles en este caso, de decir, va como favorito Guaraní, le cuesta a Guaraní? Sí, buenas noches, muchas gracias. Y bueno, cada partido para mí que es diferente sistema de juego. Y bueno, como le dije hace rato a Rubén, veníamos de 2 fechas, uno de empatar y otro de perder. Y bueno, ahora contra el puntero, que está invicto, podemos llevar los 3 puntos.
¿Qué te dijo Tomás Gutiérrez? ¿Hablaste algo con él? Porque sí, se notaba que lo conocías, sabías en qué momento anticipar, cómo ir contra él, le ganaste prácticamente todos los duelos individuales. Sí, así mismo, como le dije acá a Frey, les conozco como fue compañero mío ahí en Ameliano, su juego, su fuerte. Bueno, fue un rival o sea, muy duro, Tomás. Richard, gracias por este tiempo, a disfrutarlo. Dale, Rubén. Déjame mandar mi saludo a mi familia. ¿Cómo no? Que me está mirando y bueno, ahí pasaban las palabras de Torales, el jugador de Guaraní. ¿Quién llamó? Bueno, pasaban las palabras de Torales, jugador de Guaraní, que cambió realmente mucho la forma de jugar. Lo de Gutiérrez es inadmisible, la forma en que va a marcar para el segundo gol, el penal estúpido que hace, cómo un jugador de repente te puede cambiar toda la historia de un partido. Errores sucesivos de Libertad que le costaron el triunfo o la derrota en este caso, pero mérito a Guaraní, lo bien que jugó en el segundo tiempo. Ese gol de Fernando Fernández que le da oxígeno, que le devuelve la vida en el partido. Lo que escuchábamos de Luis Cacabello era, ¿por qué no puede jugar así de entrada? Yo creo que de entrada tenía otro pensamiento, quería otra cosa Francisco Arce, y cuando se dio cuenta que no resultó, empezó a mover las fichas, empezó a cambiar, a corregir los errores de la primera etapa, y cambió bien, y empezó a jugar el equipo de manera diferente. Era obvio que le faltaba acompañante a Fernando Fernández, que estaba jugando muy solo, y el ingreso de Torales le dio mayor vivacidad al ataque, y de hecho que el fruto de esto fue el resultado de 3-1. Uno lo mira cada vez que termina un partido de Libertad a Cáceres calentando, y yo creo que Cáceres, así como está, y ya merece la titularidad en Libertad, de lo poco que lo vimos. No es menos que Gutiérrez, que realmente en cada partido comete errores, solamente que Libertad gana o empata y quedan como desapercibidos, pero es un jugador bastante discreto. Tomás Gutiérrez, y no sé si va a seguir teniendo la confianza del técnico para los siguientes encuentros, pero por supuesto eso lo va a tener que decidir el Patito. Nosotros simplemente comentamos lo que pasa, comentamos lo que vemos, y de esa manera poder llevar a la gente que no observa el partido lo que realmente está pasando. Pero no todos podemos entrar en los errores de Gutiérrez, sino en la forma en que se quedó Libertad en el segundo tiempo y la forma en que creció Guaraní, porque Guaraní realmente jugó un partido totalmente diferente en la segunda etapa, tratando con los cambios, yendo a todas las pelotas como si fueran la última, ganando las divididas, abriendo mejor la cancha, llegando por el medio, sacándole la pelota a Libertad, encimándolo a Martínez para que no tenga la misma comodidad que tuvo en la primera etapa, donde fue el hombre que manejó todos los hilos de Libertad y manejó gran parte del partido. Eso se llama lectura de juego de parte de Francisco Arce. Sí me extrañó que haya tardado tanto en los cambios, la táctica, la contratáctica de Patito, que esta vez no encontró la solución en el banco. Hoy hablábamos a la siesta y decíamos, Libertad cambia titular por titular prácticamente, y Guaraní no tiene eso. Guaraní tiene máximo 13 titulares, pero hoy, contra toda lógica, contra todo resultado, contra toda opinión, Guaraní lo ganó, y lo ganó bien. Por sobre todas las cosas eso, ¿verdad? Que lo ganó bien, lo ganó jugando al fútbol, y eso es mérito del técnico, mérito de Francisco Arce, y también mérito de los dirigidos por Chiqui, porque una cosa es lo que el técnico les pide, y otra cosa es cómo desarrollan ese pedido en el terreno de juego, y hoy realmente desarrolló muy bien Guaraní lo que quería el técnico. Una pena que no pudimos escuchar todo lo que decía el dirigente de Guaraní, porque él estaba dando también palabras referente a esto. Muchas veces siempre pasa, ¿verdad?, que decimos, ¿y por qué no jugó todo el partido así? Y es que no se puede jugar siempre de la misma forma. A veces se plantea un partido de una manera y ante la adversidad se empieza a cambiar. Pero lo que pone el técnico de buenas a primeras
es lo que estuvo mirando, lo que observó, no solamente de su equipo, sino también del rival. Y tiene un pensamiento de cómo puede darse el partido. Después te cambia todo, porque simplemente vamos a este mismo encuentro. Si a los 5 minutos no hacía el gol Fernando Fernández y empezaban a pasar, a transcurrir los minutos y Libertad seguía ganando, y no sé si iba a cambiar demasiado el panorama, pero ese gol tempranero de Fernando Fernández en el segundo tiempo sí cambió la historia del partido. Sí cambió la historia del partido y después le quitó mayor provecho Guaraní que Libertad. La Libertad como que ya no encontraba, Libertad como que ya no tenía cómo seguir disputando de igual a igual. En un momento metió todo arriba, pero se descuidó mucho atrás. Ni siquiera los compañeros ya le querían dar la pelota a Gutiérrez, sabiendo los problemas que estaba teniendo. Y completó su cartón en ese agarrón para el penal y el tercero de Guaraní a los 39 minutos, gol de Diego Fernández, que ejecutó muy bien la pena máxima, y en ese 3-1 ya era partido liquidado. Lo que quedaba era para Libertad tirar la pelota al área y ver si en un rebote o la fortaleza anímica o física, en este caso de sus jugadores, Tacuara Cardoso que había ingresado, Alcaraz que habría ingresado, Aguilar que habría ingresado, podía encontrar una pelota y convertir el descuento, pero era poco tiempo para poder convertir 2 goles, era poco tiempo para poder reaccionar y para poder salvar el invicto. Acá Libertad pierde el invicto, no pierde la punta por supuesto, pero queda 8 Guaraní, y de ganar Olimpia a segunda hora, Olimpia va a quedar a 9, y de ganar Cerro mañana, el Cerro va a quedar a 9, ahí sí se reduce más del momento en que eran Ricardo. mucho más los puntos. Sí, Víctor. Llega Francisco Arce, técnico de Guaraní. Correcto, nos quedamos contigo y Jorge Sosa, Jorge Casal miden los tiempos y manejan ya la transmisión. Perfecto, llega Francisco Arce, el técnico de Guaraní. Nosotros tomamos asiento y estamos listos para empezar la conferencia del técnico ganador en la noche de hoy. Vamos a escuchar a Francisco Arce. A continuación se hace la presentación de la conferencia y arranca la ronda de preguntas. Francisco Arce. Arrancamos la conferencia de prensa, profesor Francisco Arce. Primera pregunta, Freddy Latigo Sports. Hola, profe, buenas noches. Felicidades por el triunfo. Se dice que el gol es táctico y más que nunca ese primer gol que Guaraní marca en el segundo tiempo gira el juego. ¿Crees que por allí pasó la clave para que Guaraní cambie 180 grados su juego de un tiempo a otro? Sí, buenas noches. No creo que solamente el gol, la decisión de jugar con otro sistema y otra estrategia, digámoslo, en el segundo tiempo. Quisimos hacerlo de una forma en el primero y fuimos superados por el movimiento, por los cambios de lugar, por la posesión de ellos, y nosotros no estábamos finos. Igualmente no nos crearon muchas chances, a no ser esa jugada del gol donde nos distrajimos y nos convirtieron. Pero sí jugamos un segundo tiempo muy bueno para ganarle a un rival también excelente, muy bueno, por algo es el puntero del campeonato, con toda la figura y la conducción que tiene. Valoramos el triunfo con el tamaño que se merece. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nitruche, Radio 1 de Marzo. Profe, qué gran nivel de muchos jugadores hoy, profe. Empiezo por Dani Pérez, por ejemplo, por nombrarte uno de ellos. Hizo un partidazo, fue relevante en el fútbol que usted también quiso seguramente, especialmente en el segundo tiempo. Y también algunos puntos altos más, por ejemplo, la de Cantero también, un jugador realmente muy importante para su estructura, profe. ¿Qué les dijo hoy, especialmente cuando iban a ingresar en el segundo tiempo? Porque vimos un Guaraní incluso más agresivo en esa segunda etapa. Sí, dijimos exactamente eso con otras palabras, capaz de lo que acabo de responder, para que juguemos diferente, que saliéramos a presionar alto, pero en recorrido y no individual en algunos momentos como intentamos hacer en el primer tiempo, y ellos tienen un cambio de posición, especialmente se nota que están liberados y muy bien aceitados, han cambiado dentro de su forma de jugar eso de tiempos atrás, y es muy difícil tomarlos, especialmente en el medio, cuando rotan todos. Sacamos esa situación, pusimos un punta más y directamente fuimos a presionarlo con la manera más trabajada que tiene el equipo, que es
volcar y que los puntas trabajen alternadamente sobre los defensores o algún mediocampista más. Eso nos dio mayor posibilidad de recuperar más rápido y más presencia, más fuerza. Richard me parece que entró muy bien con su forma de jugar, hacía tiempo que le faltaba un rendimiento para él individualmente y para el equipo también, que lo necesitamos mucho. Francisco, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Te quiero hacer dos consultas. Primero, ¿cómo terminó Mansur? Atendiendo que él volvió el día de hoy y mirando que ya se viene el partido del martes ante Independiente por Sudamericana. Y lo segundo, cuando empieza el segundo tiempo, ¿qué notaste en esos 5 o 6 minutos iniciales como para decidir el cambio de Maidana por Alcides Benítez? ¿O Alcides fue el que pidió el cambio? Mansur bien, terminó sin molestias, pero normal que en algún momento del primer tiempo, porque le habíamos dado una misión un poco distinta de perseguir personal ahí por su sector, pero eso a veces cansa un poco más, estresa un poco más. En el segundo tiempo fue a jugar más de frente al lado de Luis, que son la dupla más repetida, digámoslo, de cuando jugamos así con 2 puntas y 2 volantes. Y lo otro sí fue un cambio para mejoría, para buscar forzar más por ahí, liberarlo más a Alexis, y Alex tiene una capacidad muy importante también de acoplarse, de juntarse con él. Ya está jugando el chico no por la edad, no por la obligación, sino también por su rendimiento. Creo que nos hizo muy bien eso. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. El ingreso de Torales era para alivianar un poco las tareas que venía llevando Fer para trabajar juntos ahí en la zona ofensiva. También siempre a Fernando está viviendo un gran momento, pero obviamente le facilita mucho más para conectarse, como cuando hace con Willy, que tienen características similares y tienen mucha técnica. Pero parecía hoy que lo que nos faltaba era un poco más de fuerza, de potencia y de ensuciar un poco más para que él o Diego o los otros compañeros se aprovechen de esa situación. Por eso recalcaba que lo de Richard, que su tarea fue muy bien hecha, y le hicimos pedidos así muy concretos de que fuerce el juego sobre los centrales, que no se tire mucho a los costados, y me parece que eso nos benefició bastante. Excelente, Víctor. Señores, allí lo teníamos a Francisco Chiqui Arce, entrenador de Guaraní, en la victoria legendaria de visita ante el puntero Libertad 3-1. Aquí estamos en el Defensores del Chaco. Olimpia enfrentando a Sportivo Luqueño. Debuta en el banco Fabián Bustos. En el conjunto franqueado, los equipos al campo de juego. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Saludos cordial a toda la audiencia de Monumental, Fútbol a lo Grande. Buena recepción de parte de la gente del Club Olimpia allí con fuegos artificiales, explosión de petardos. Para mí, para un sábado santo, no deja de ser bueno el número de aficionados. Para mí, uno en otro momento esperaba más, pero la verdad, por el momento del equipo, sábado santo en este horario en el Defensores, uno por ahí iba a esperar más, pero por lo menos para la expectativa que yo tenía en la previa, ya es un buen movimiento. Porque no es que no tenga que ver este partido, pero el partido es el de Copa. El partido es ante Peñarol, lo que se vendrá. Igual para eso, salir bien parado hoy en el estreno de Bustos será más que fundamental para el conjunto de Cano, para lo que se vendrá, cuando aquí llegue una marea importante por la cantidad de fuegos artificiales que están lanzando los hinchas del Club Olimpia, principalmente la barra organizada que preparó todo esto. Estamos con la información. Informa Personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Bienvenido, Germán, los equipos. Hola, Jorge, saludos también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental. Olimpia sale a la cancha con el 13, Lucas Berza en el arco, defensa 23, Alberto Espínola, 22, Robert Rojas, 2, Lisandro López y 36, Facundo Zavala en la línea defensiva. En media cancha el 29, Iván Leguizamón, 8, Alex Franco, 18 para Javier Domínguez y 33, Tobias Morini. En ataque el 10 y capitán de equipo, Derby González, acompañando al 9, Darío Benedetto. Ese es el equipo titular que presenta su estreno, Fabián Bustos como técnico de Olimpia. Por su parte, el Sportivo Luqueño salta al campo de juego con el 40, Ángel Espínola en el arco, defensa 2, Rodi Ferreira, 23 y capitán de equipo, Pablo Aguilar, 5, Alexis Villalba y 13, Iván Torres. Media cancha compuesta por el 11, Elvio Vera, 14, Fernando Benítez, 16, Ángel Benítez y 37, Lautaro Gómez. En ataque el 18, Rodrigo Cáceres, acompañando al 29, Federico Santander. Esa alineación titular para esta
Se nos viene Olimpia, Luqueño, el debut de Fabián Bustos en el banco franqueado. Lo previo al comentario de Jorge Niño Sosanú, una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos a 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Buenamente, decíamos en la grada para hacer un sábado santo, es cierto. La inmensidad del estadio a veces requiere o uno espera más, pero por cómo Olimpia está en la tabla, pero siempre el estreno de un entrenador llama la atención. Sábado santo, algunos todavía por allí están con el viaje de por medio, si es que así lo hicieron o no. Los más fanáticos están presentes aquí. El partido es el juego en la semana, lo que tiene que ver con el juego de Copa para el conjunto de Cano igual. Son equipos tradicionales que siempre convocan una buena cantidad de aficionados. Los de Luqueño ya están generando el ruido correspondiente allí en las gradas. Las trompetas, los bombos que se escuchan son de los barras del Sportivo Luqueño, que se van ubicando también ya detrás del arco de la cabecera norte. Y vos, ¿qué tal son con los números, Germán? ¿Qué cantidad de gente estimás? En preferencia B creo que es el número de mayor cantidad de aficionados. Después las plateas sí están más o menos en un 20-25%. ¿Cuántas? 3.000 y poquito más de personas. Yo sí me quedo corto, yo soy... ¿Qué tal eso con los números? No, por ahora comparto ese número, 3.000 personas. Sigue ingresando gente, pero a priori, poquito antes del pitazo inicial, Jorge, sí, poquito más de 3.000 personas estamos aquí en Sajonia. Así mismo. Hoy Versa nuevamente le da titularidad, Bustos, a Versa. La presencia de Espínola sobre el sector derecho, el trabajo de Dicha López, de Robert Rojas y la presencia de Zavala en la zona defensiva. Si bien ahora vino rápidamente, iba a ser una línea... línea 4 creo que iba a ser, sí, pensé que iba a ser línea 3, línea 4, sí. Espínola por derecha, la presencia allí de Dicha López, de Robert Rojas sí, es Lisandro López el que está por derecha, Robert Rojas el segundo central y la presencia de Zavala por izquierda. Iván Leguizamón tirado sobre el sector derecho, Javier Domínguez, Alex Franco en el medio campo, Tobias Morini sobre el perfil izquierdo, arriba Delis, y hoy titularidad para Benedetto del lado de Olimpia. De a poquito vamos a ir viendo partido a partido, juego a juego, que le quiere dar Bustos al conjunto de Cano. Del lado de Olimpia, nuevamente titularidad con Espínola, Ferreira, Villela, Aguilar Torres, Comas, Benítez, los Benítez en el medio, Elvio Vera, Rodrigo Cáceres, la presencia de Federico Santander. Esto está arrancando en Sajonia. Señores, vendrá la orden del juez Mamo Verlecano. Autoriza el juez David Ojeda. Comenzó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. Sacando Lisandro López la pelota, dejando para Zavala sobre el lado izquierdo del ataque franqueado. López al piso, falta. Infracción de Comas sobre Lisandro López, que se va recuperando sobre el sector izquierdo en su terreno. Tiro libre para el equipo franqueado. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía, porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. Espínola jugando la pelota rápidamente para Leguizamón. Comienza a cargar a Olimpia sobre el lado derecho. Vino la marca de Villalba por el medio. Eleva sobre la banda derecha buscando Lautaro Comas. Anticipa y se queda Zavala con la pelota. El árbitro pidió falta. Infracción de Leguizamón sobre Villalba en su terreno. Tiro libre para Luqueño. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. El último técnico en debutar con victoria en Olimpia fue Diego Aguirre en 2023, ganándole 2-1 a Libertad. Después Francisco Arce debutó con derrota 2-1 ante Nacional, y el año pasado Palermo debutó empatando 1-1 ante Cerro Porteño. Muy bien, gracias Darío. Otra falta, esta vez la infracción de Lisandro López sobre Santander, que queda tendido en el piso. Fútbol paralizado en ataque, tiro libre para Luqueño. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche, la Pradera en su presentación sachet de 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Se toma del hombro, si no me equivoco, Santander. Sí, es que en su afán por cortar el pase enviado de la defensa por parte de Luqueño, Alex Franco levantó la pierna e impactó en la zona del hombro de Santander. Se había anticipado el jugador de Olimpia, pero su pierna terminó impactando contra la humanidad del jugador del Sportivo Luqueño. Ya es atendido por los médicos en cancha. Y corta rápidamente. Uno siempre quiere ver fútbol, quiere ver acción. Aquí se corta rápidamente el comienzo del partido. Hablamos rápidamente por una cuestión de tiempo también de uno y otro, pero para ir recordando un poquito, que no se le escapen mucho los de arriba al conjunto de Cano. Esa es una realidad, es cierto. El partido es el juego de Copa ante Peñarol, pero por lo que significa siempre el llegar bien parado y el estar bien para lo sucesivo,
Va a ser más que bueno una victoria en el estreno. Y decía Solís, Aguirre, entonces Darío, el último que estrenó, los últimos entrenadores con victoria, el uruguayo. ¿Verdad? Aquí en el hombro izquierdo. Sí, la señor. lesión. Sí, Ahí. señor, el hombro. El hombro izquierdo de Santander. Y decía entonces Aguirre, el último que estrenó con victoria. Sí, Aguirre en 2023, aquella victoria contra Libertad, 2-1 en para 1 con el gol de Brera sobre la hora. Correcto. Y ya viene con un mal del hombro hace un tiempo ya Santander. Aquí nuevamente ya el partido en Cancha de Sol también le había pasado algo similar. Y creo que una lesión que ya viene arrastrando hace un tiempo. Muy bien, viene el pelotazo de Liovera, balón al fondo, tiro de portería para Olimpia. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se recuperó Santander, vuelve al campo de juego. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Va cargando Olimpia, se mete Morinio sobre la zona izquierda, gana fondo de cancha, encara, mete la diagonal cerca del banderín, termina despejando Lautaro Comas, lateral cerca del banderín, lado izquierdo para el equipo franqueado. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Zavala para Lisandro López, otra vez con Zavala, pasa al medio para Domínguez, se va asociando con Zavala en campo rival, la pelota de López, López por el medio, jugando rápidamente con Franco, levanta la cabeza también la pelota, sube Leguizamón, alcanza, no llega, pelota al fondo, tiro de portería para Luqueño. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power Nafta, Fórmula Super, Fórmula Regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saica. 4 de juego tenemos aquí en el Defensores del Chaco, Olimpia Luqueño 0-0. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Chortimis deja su sello en cada corte. Chortimis, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. La pelota le va quedando Iván Torres, juega rápido con Villalba. Se desmarca pidiendo sobre la zona derecha Pablo Aguilar, el experimentado zaguero del conjunto de Luqueño. El balón le va quedando, sin embargo, el arquero Espínola. Pone con Villalba buscando la salida del conjunto auriazul. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Que va empatando Olimpia Luqueño aquí en el Defensores 0-0. Y su seguro, Chaco. Sube bien Darly González sobre el sector izquierdo del ataque franqueado. La pelota para atrás con Zavala, corta. Termina despejando Lautaro Comas, pega en Darly González, lateral en su terreno sobre la zona derecha para Luqueño. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Chortimis deja su sello en cada corte. Chortimis, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Guaraní superó de visita al puntero. Guaraní le ganó 3-1 a Libertad. El próximo rival de Olimpia en Copa Libertadores, Peñarol, está ganando por 2-1 a Wanderers por el campeonato uruguayo. Para Peñarol anotó Héctor Tito Villalba. Tomando la iniciativa Olimpia, aunque retrocede mucho Robert Rojas con el arquero. Le queda el balón a Versa, eleva el esférico por el medio, busca a Darly González, salta Villalba, golpea de cabeza, va recuperando Espínola para Olimpia. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa, recuperar la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad Papasa. Sube Darly González, pisa Lara, coloca centro. Termina sacando la pelota al fondo. Villalba habrá tiro de esquina sobre la zona derecha. Córner para Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar de Leguizamón. Con Mango cobra con QR a Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa el monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py.